Una mirada significativa se dirigió hacia él, hacia la mano que rodeaba la cintura de su hermana, y una extraña sonrisa asomó en sus labios. Así como se dio cuenta de que los sentimientos del señor Gute hacia su profesor eran inusuales, supuso que su hermano mayor también tenía alguna idea sobre su propia actitud hacia Sora. Por un instante, Asuka sintió que se sonrojaba. Ya fuera por el calor o por timidez, Asuka extendió la mano y bajó la mitad de la cortina del carruaje para cubrirse. Una vez sentado, se concentró por completo en guiar a los caballos, sin prestar ya atención a las miradas que venían de atrás. Solo, la mano que rodeaba la cintura de su hermana parecía no haberse retirado, tal vez por reticencia. Dentro del carruaje, el señor Gute miró el brazo enrojecido y se sumió en sus pensamientos. Una hora después. Fuera de la puerta de la ciudad de Werst. Quizás se debió a que el buen tiempo facilitó el viaje, o quizás a la conducción temeraria de Asuka, pero el carruaje llegó a su destino mucho más rápido de lo que el señor Gute había previsto. Solo se tardó una hora en recorrer un trayecto que se esperaba que durara casi 2 horas. Tras echar un vistazo a la escena que se veía desde fuera de la puerta de la ciudad, Asuka empujó suavemente de las riendas 2 veces, haciendo que el carruaje se detuviera lentamente. Luego levantó la cortina que tenía detrás y, tras ver que la maestra serie seguía profundamente dormida en la mesita, Asuka miró al señor Gute y le preguntó. Hermano mayor, ¿tenemos que hacer cola para entrar en la ciudad? Déjame comprobar la longitud de la cola, dijo el señor Gute, asomando la cabeza por la ventanilla del vagón. Como ciudad importante situada en los países del norte, Werst presentaba un ambiente inesperadamente animado a las afueras de sus puertas, incluso en el invierno relativamente tranquilo. Comerciantes ambulantes, viajeros de larga distancia y magos que venían a admirar la ciudad, las multitudes que querían entrar en ella formaban largas colas bajo la vigilancia de los guardias, entrando en la ciudad tras controles de identidad. Si bien los controles de entrada a Wers no eran tan engorrosos ni estrictos como los de las fronteras del imperio o la capital imperial, Eisberg, que requerían la presentación de documentos y la espera de varios días. Pero a juzgar por la cola que avanza tan lentamente, si se pusieran a hacer cola ahora mismo, probablemente tardarían varias horas en entrar en la ciudad. Pensando que nadie había desayunado todavía, el señor Gute decidió ejercer un poco de autoridad y le dijo a Afka. Vámonos, no hagamos cola. Bueno. Con un plan en mente, los ojos de Afka se iluminaron un poco. Tiró ligeramente de las riendas 2 veces, guiando con destreza a los caballos para sortear la multitud que hacía cola delante, y cargó directamente hacia la puerta de la ciudad desde el camino lateral, con movimientos excepcionalmente fluidos. Después de todo, como noble de la capital real, Azka nunca había estado acostumbrado a hacer cola. En la puerta de la ciudad, los guardias interrumpieron la revisión de documentos, y todas sus miradas se dirigieron hacia el carruaje que se aproximaba por el camino lateral. ¿Sin cola de heno? ¿Podría ser un noble del imperio? Pero a juzgar por la sencillez de este carruaje, no parece propio de un noble. Aunque realmente sean nobles imperiales, ¿qué importa? Nuestro Wers no está actualmente bajo jurisdicción imperial, así que ni siquiera los nobles imperiales gozan de privilegios especiales y los guardias conversaron animadamente hasta que el comandante de la guardia que se encontraba cerca tosió levemente, y la conversación cesó. Silencio. Regresen a sus puestos y continúen con sus tareas. Yo me encargaré de este carruaje. Sí. Los guardias se dispersaron según lo ordenado, reanudando sus tareas, mientras el comandante de la guardia se dirigió a la puerta lateral, con una expresión algo preocupada al ver el carruaje que se aproximaba. Debido a diversos períodos históricos, Werst perteneció al territorio del imperio o fue su estado vasallo. Por lo tanto, aunque ahora era una ciudad-estado independiente, aún mantenía una relación poco clara con el imperio. De hecho, no solo Wirst, sino que la mayoría de las ciudades-estado humanos de los países del norte se encontraban en esta situación. Más aún, los gobernantes de algunas ciudades-estado eran ellos mismos ramas de la familia real imperial y nobles, con parentesco. O habían aceptado la protección y el apoyo del imperio, y por lo tanto estaban dispuestos a ceder parte de la soberanía de su ciudad y respetar a su majestad el emperador, aceptando el control limitado de su majestad. Esto incluye reconocer a los nobles del imperio y permitirles ejercer los privilegios nobiliarios correspondientes en sus ciudades-estado. Wers ya había vivido esta situación antes, pero los tiempos habían cambiado. El gran mago Serie, de la era mitológica, ya había establecido la Asociación Continental de Magia en la ciudad.
La intención desde arriba era convertir esta ciudad en la futura capital mágica, por lo que una adecuada desvinculación del imperio se convirtió en una parte indispensable. Y la cancelación de los derechos de entrada prioritaria privada de los miembros de la nobleza imperial ya era una parte implementada. Sin embargo, las reglas son las reglas. Si realmente había un noble dentro del carruaje, el comandante de la guardia no tenía intención de detenerlo. Como mucho, lo persuadiría y le pediría que hiciera cola al entrar en la ciudad en el futuro. Al fin y al cabo, con tan solo unas pocas monedas de plata al mes, ¿qué sentido tenía arriesgar la vida? Si realmente hubieran ofendido a un noble, habrían tenido muchos problemas más adelante. Por lo tanto, el comandante de la guardia extendió la mano para detener el carruaje que conducía a Azka, luego se dirigió a la puerta con una expresión muy cortés. Tras llamar cortésmente 2 veces, preguntó amablemente. Hola, por favor presente su identificación y acepte la inspección. Dentro del carruaje, Zane estaba a punto de buscar sus documentos de identidad, pero el señor Gute levantó repentinamente la cortina, luego cogió a la elfa que aún dormía a su lado y la alzó en brazos. Zane. Serie. Comandante de la guardia. Tras un silencio sepulcral, el comandante de la guardia se puso repentinamente firme y saludó solemnemente. Señora Serie, le pido disculpas por no haber reconocido su carruaje a tiempo. No es necesario que se sometan a ninguna inspección y pueden pasar libremente. Al oír el permiso del comandante de la guardia, el señor Gute llevó de vuelta a la elfa, la colocó de nuevo a su lado y dijo entre risas. ¿Lo ves? Esto sigue siendo más efectivo. La elfa, cuyo sueño había sido interrumpido y que había sido levantada repentinamente, aún tenía una mirada algo desconcertada en los ojos, como si estuviera reflexionando sobre algo. Un instante después, el carruaje se adentra en las calles de la ciudad. La elfa, con ojos claros, alzó su pequeña mano y, con un bang, lanzó a un discípulo desobediente fuera del carruaje. Capítulo 138. Los elfos y la pereza. Capítulo 138. El argumento del elfo sobre la pereza. Silbido, de verdad me pegaste. Gut, que salió despedido del vagón, jadeó, pero gracias a su notable mejora en la condición física, ya no estaba tan indefenso como antes al enfrentarse al ataque mágico de la serie. Aunque fue lanzado por los aires, una vez que recuperó la conciencia, recurrió a su excelente condición física para resistir la enorme fuerza repulsiva. Se agarró al exterior del carruaje para mantener el equilibrio y, una vez que la fuerza de repulsión disminuyó, volvió a entrar en el carruaje. Gut se sacudió las virutas de madera de las manos y luego se sentó tranquilamente junto al elfo, como si nada hubiera pasado. Solo el enorme agujero que se había abierto en el lateral del vagón y la ropa desaliñada de Gut insinuaban sutilmente el extraordinario suceso que acababa de ocurrir. No está mal, ha progresado. Sergi observó el cuerpo de su discípulo con un toque de sorpresa y luego lo elogió. La próxima vez, aumentará aún más la producción de magia. Aún así van a aumentarlo. Antes de que Gut pudiera reaccionar, Zane, sentado al otro lado, tragó silenciosamente sorbo tras sorbo de saliva. Al observar el gran agujero, aún con corrientes de aire, que había a su lado, Zane comprendió vagamente por qué su hermano mayor se atrevía a ser tan despreocupado con su profesor. Quizás solo un organismo tan poderoso se atrevería a desobedecer el castigo de la maestra después de que ella se mostrara disgustada. Tras castigar a la discípula rebelde que interrumpió repetidamente su plácida siesta, la serie no tenía intención de continuar descansando. Levantándose de la mesita, el elfo cambió de postura varias veces, hasta que finalmente se sentó erguido. Tenía las piernas juntas, la cintura pegada al respaldo, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, e incluso su expresión pasó de silenciosa a ligeramente seria. Parecía como si, en ese instante, hubiera pensado de arrepentirse en algo grave. Pero entre los pocos presentes, solo Gut, que estaba al lado de la elfa, sabía que su maestra no estaba pensando en absoluto. Simplemente estaba volviendo a tener sueño. Si no la molestaba y dejaba que la serie continuara con sus pensamientos, temía que pronto oiría los débiles ronquidos de la elfa. En efecto, las cosas se desarrollaron tal como Gut lo había previsto. Unos minutos más tarde, la elfa, que había estado sumida en sus pensamientos, habló de arrepentimiento, pero no fue ninguna declaración profunda que invitara a la reflexión. Simplemente dejó escapar un largo bostezo. Incluso Gut, que acababa de ser expulsado del vagón, no pudo evitar quejarse. Profesor, si me permite decirlo. Pero me parece que, comparado con Frieren, a quien critica a menudo, no pareces mucho más diligente.
La adormilada elfa levantó la cabeza de repente, probablemente sin esperar que su discípula dijera tal cosa. Pero a Serie no le avergonzó. En cambio, se acarició la barbilla, pensó un momento y luego habló. Antes de responder a su pregunta, debe corregir un error en su afirmación. ¿No puedes llamar a Frieren sobrina mayor? Porque hasta el momento no reconoció el estatus de Frieren dentro de la secta. Gut se quedó atónito, luego se dio cuenta de que los dos elfos seguían en una guerra fría debido a sus diferentes filosofías, y no pudo evitar reírse entre dientes. Al ver esto, Serie miró a su discípula con disgusto, y Gut, sabiamente, reprimió su sonrisa, cambiando su forma de dirigirse a Frieren a señorita Frieren. Solo entonces Serie quedó satisfecha y respondió seriamente a la queja de Gut. Soy diferente de Frieren. Quizás sean las diferentes concepciones del tiempo entre humanos y elfos las que te llevan a hacer algunos juicios erróneos. Tomemos como ejemplo el pequeño asunto de estar acostado en la cama. Desde una perspectiva humana, esto podría parecer una actitud muy perezosa. Dado que la esperanza de vida humana suele ser muy corta, incluso perder 1 o 2 horas se considera un desperdicio. Pero desde la perspectiva de los elfos longevos, estar tumbado en la cama es un asunto trivial que no merece la pena mencionar. Como disponemos de una cantidad de tiempo inimaginable, incluso dedicar unas pocas horas al día a hacer cosas sin sentido no se considera un delito. Al fin y al cabo, incluso una decisión difícil, los elfos pueden posponerla durante 100, o incluso 200 años, e incluso si se deja de lado accidentalmente durante 1000 años, no significa nada para un elfo. Además, pasar un tiempo moderado en la cama ayuda a revitalizar el espíritu para todo el día, así que no es algo sin sentido. Gut arqueó una ceja al oír esto. Entonces, profesor, ¿está argumentando que dormir esta tarde es razonable? No. La elfa primero negó con la cabeza, pero después de reflexionar seriamente sobre ello, avanzó levemente y continuó. No hay problema si me quedo en la cama. Pero el punto principal que quiero destacar no es este, sino explicar la diferencia fundamental entre Frieren y yo. Como ya he dicho, el acto de estar tumbado en la cama no significa nada para un elfo. Pero las acciones y el carácter de Frieren, incluso según el concepto de tiempo de un elfo, pueden calificarse de perezosos. Ella permanece en un lugar durante 100 o 200 años, según le plazca, sin hacer nada más que meditación mágica básica. Ocasionalmente, cuando actúa por capricho, es para dedicar mucho esfuerzo a buscar una magia popular sin sentido. Está claro que posee un excelente talento mágico y la longevidad con la que sueñan los magos humanos, pero tras obtener algunos resultados en el camino de la magia, no quiere profundizar en la investigación. En cambio, se retira ociosamente a la soledad. Puedo ver que Frieren no siente mucha pasión por la magia. Comparada con la magia en sí, tal vez prefiera el proceso de recoger chatarra, buscar magia popular. Serie tocando la mesa con un ligero gesto de enfado mientras hablaba. Como maestra, a lo largo de su dilatada trayectoria formó a muchos discípulos diligentes y aplicados. Sin embargo, estaban limitados por su propio talento mágico o por la corta esperanza de vida de los humanos, e incluso si agotaban toda su vida, les resultaba difícil superar sus límites y alcanzar su reino. Por lo tanto, cada vez que se mencionaba a Frieren, Serie recordaba la falta de voluntad de aquellos discípulos del pasado, por lo que inevitablemente sentía cierta ira hacia él. No entiendo por qué Flame, que siempre fue tan diligente, enseñaría a un holgazán como Frieren. ¿Y qué grave enfermedad tenía el antiguo rey demonio para ser derrotado por ella? Gut escuchaba las incesantes quejas de su profesor, sintiendo una mezcla de impotencia y diversión. En efecto, cada vez que se mencionaba a Frieren, la profesora Serie se alteraba inevitablemente. Sin embargo, su defensa no carecía de fundamento. Como ella misma decía, ella y Frieren tenían una diferencia fundamental. Como mucho, su profesora suele quedarse dormida o curiosamente en puestos de antigüedades para comprar alguna artesanía moderna. La mayor parte de su día la dedica a la investigación mágica. Incluso cuando sales a dar un paseo ocasionalmente, aprovecha el tiempo del trayecto para meditar o leer un tomo mágico. En cambio, para Slacker Frieren, quizás holgazanear sea su principal profesión, y la magia sea simplemente un trabajo secundario en el que invierte mucho. Por lo tanto, Gut pudo comprender el singular desdén de su maestro hacia Frieren. Era como si un académico de renombre mundial de su vida anterior extendiera una rama de olivo a una estudiante de doctorado propuesta por su orgullosa discípula, ofreciéndole ayudarla a publicar en revistas de primer nivel como Cell y Science para hacer avanzar a toda la civilización humana.
Pero el estudiante de doctorado lo despreció, rechazando categóricamente esta valiosa oportunidad y dedicándose a la gran tarea de doctorado a especialista, estudiando durante 3 años para publicar un artículo en la revista del Colegio Vocacional y Técnico de Gestión Hotelera de Island City. Poniéndose en su lugar, la ira feroz del profesor Serie no carecía de fundamento. Capítulo 139. Rama completada. Capítulo 139. La rama completada hace 21 años, en la era de Shinji, en pleno invierno países del norte Oisast. El carruaje entró lentamente en la ciudad, y las calles se llenaron de gente. Good miró a Serie, que estaba a su lado. Después de una buena reprimenda a Frieren, el ánimo de la serie había mejorado notablemente. Ya no tenía sueño ni estaba cabeceando, incluso tomó alegremente un grimorío mágico y lo hojeó. Aprovechando la oportunidad, Good le dio varios codazos al elfo. ¿Qué deseas? Serie arqueó una ceja, mirando a su discípula con disgusto. Sin embargo, Good no dio ninguna explicación, limitándose a meter la mano por el gran agujero que había en la pared del vagón y señalando un edificio de la ciudad. Gracias a la ventana panorámica de lujo que la elfa había creado especialmente para su discípula, la vista de la calle era bastante clara. En medio de los edificios generalmente bajos, rojos y blancos de la ciudad, un edificio blanco puro en forma de H se alzaba imponente, destacando especialmente por su contraste. Esta imagen sorprenderá incluso un poco a la serie. Porque ese edificio era precisamente la sede de la Asociación Continental de Magia sucursal de Oisast, en cuyo diseño ella había participado personalmente. Pero según el plazo de construcción previsto, no debería estar terminado hasta la primavera del año que viene. ¿Y terminaste antes de tiempo? Tal vez dudando de su juicio visual, la elfa bajó la mirada, extendiendo una brizna de su inmenso poder mágico para impregnar el edificio, cubriendo instantáneamente cada rincón del inmueble. Unos minutos más tarde, la elfa abrió los ojos y, de forma inusual, elogió directamente a sus discípulos. Gumi y Lieren hicieron un buen trabajo. Presumiblemente, se había esforzado mucho para conseguir ese blanco puro tan visible. En efecto, Good también se sintió algo emocionado. Cuando vi vagamente su silueta fuera de la ciudad hace un rato, me costó creerlo cuando me fui, solo faltaban unos pocos fotogramas, pero ahora ya está terminado. Tal velocidad es tan milagrosa como la magia. Debió haber sido ayudado por la magia. Tras un breve momento de alegría, la serie analizó con calma. Según mi percepción anterior, se emitía una retroalimentación anormal desde varios materiales de piedra dentro del edificio. Presumiblemente, durante la construcción, un mago aplicó magia a las piedras, y la magia residual provocó la retroalimentación anómala. Ya veo. Basándose en el juicio de su maestro, Good pensó inmediatamente en su discípulo menor, Lieren. Antes del desarrollo de la magia del golem, la magia de control de estatuas de piedra era su técnica característica. Al recurrir a esta magia, ya sea creando estatuas de piedra comparables a guerreros para participar en la construcción o manipulándolas para mover grandes bloques de piedra, podría proporcionar una ayuda significativa al proceso de construcción. Es que esto tal vez no sea suficiente, ¿verdad? El plazo de construcción se adelantó más de un mes. Por supuesto, afirmó Serie, acariciándose la barbilla. Con la habilidad de Lieren, como mucho, es la guinda del pastel. El factor verdaderamente decisivo no está de su lado. Entonces, profesor, ¿se refiere a Igumi? ¿Quién sabe? Dijo el elfo encogiéndose de hombros, luego se levantó y caminó hacia la parte delantera del carruaje. Tras descorrer la cortina a medias, el elfo le indicó a Azka, que conducía el carruaje. Gira a la derecha en la siguiente manzana y detente frente al segundo restaurante. Está bien. Azka simplemente respondió y reanudó la marcha, sin cuestionar sabiamente por qué se había cambiado temporalmente la ruta. Simplemente manipuló las riendas, apretándolas varias veces en una dirección específica, y el caballo salió a la calle que le había indicado su amo. ¿No vamos a volver primero a la rama? A diferencia de la discreción reservada de Azka, Gut interrogó directamente al elfo. Si salimos a cenar sin Gumi, esa chica segura que se quejará después si al pensar en aquella discípula aficionada a la gastronomía cuyo cabello era muy similar al de Flame, los labios de Serie se curvaron involuntariamente hacia arriba. Sin embargo, la decisión de la elfa no cambió por ello. Simplemente respondió a la pregunta de Gut con un tono inexpresivo. Para poder llamarla, primero tiene que estar aquí. Gut quedó algo atónito. ¿La hermana menor no está en la sucursal? No, para ser más exactos, no he percibido sus fluctuaciones mágicas ni siquiera en toda la ciudad.
Tras responder, el elfo señaló de repente el gran agujero en la pared del vagón. Al ver el gesto del elfo, Bud sintió inmediatamente una sensación de pavor, olvidándose un poco de sí mismo. Maestro, no querrá decir que yo. Salta. Ordenó Serie con expresión impasible. Vas caminando hasta la sucursal de la asociación y llamas a Lieren y a los demás para cenar intestinos. ¿Podemos usar un método más digno? Azka no tardará en detener el coche, ¿verdad? No. La elfa se negó rotundamente, señalando al mismo tiempo con el dedo a esta discípula rebelde que se burlaba de su gusto por dormir hasta tarde y la levantaba mientras dormía para que actuara como un pase humano. No, todavía guardas rencor. Al ver cómo la magia se acumulaba gradualmente en la punta del dedo de su maestro, Bud cerró la boca con decisión y dejó de quejarse, saltando del carruaje con resignación. Afortunadamente, Azka era meticuloso. Al estar bien versado en asuntos humanos, no detuvo directamente el carruaje en contra de los deseos de su maestro, pero sí redujo la velocidad al mínimo posible dentro del rango operativo. A esa velocidad, por no hablar de su discípulo mayor, cuya condición física superaba con creces la de los guerreros comunes, incluso si una persona normal saltara, probablemente estaría bien. En efecto, con un golpe seco, los pies de Gut aterrizaron firmemente en el suelo, con tanta suavidad que su cuerpo ni siquiera se equilibró un poco. Tras saludar con el pulgar hacia arriba a Azka, que iba al volante, Gut se puso en marcha, dirigiéndose rápidamente hacia la sucursal. Mientras tanto, en la Asociación Continental de Magia sucursal de Oisast. Dentro del salón de recepción, el ambiente era muy sutil. ¿Qué? Hace meses que no nos vemos y no tienes nada que decirme. En el salón, que permanecía en silencio desde hacía rato, Duncan tomó un sorbo de té, siendo el primero en romper el silencio sepulcral. Al mirar a Duncan, que estaba sentado frente a él, en representación de la delegación del Imperio que visitaba la asociación, Lieren dejó escapar un suspiro de impotencia. Si esto fuera realmente entre tú y yo, ¿cómo podrían no tener nada que decir? Pero usted está aquí representando la postura del Imperio, y también está aquí para dar la bienvenida a mi profesor y que participe en las actividades del Imperio. En una situación así, ¿qué puedo decir? Como amigos desde hacía mucho tiempo, Duncan pudo percibir, naturalmente, la fuerte resistencia y la dificultad en las palabras de Lieren, y no pudo evitar negar con la cabeza. Lieren, ya sea en conversaciones o negociaciones, lo más tabú es revelar demasiado de tus verdaderos sentimientos, no sea que tu oponente aproveche la oportunidad de muestras demasiada consideración por nuestra relación personal. Podría aprovecharme completamente para obtener una mayor ventaja. Objetivamente hablando, usted no es apto para este trabajo. Sí, respondió Lieren, reclinándose débilmente en su silla, en respuesta a las palabras de Duncan. Él mismo, al desconocer las normas de etiqueta social y ser bastante introvertido, no debería haber asumido esta responsabilidad externa. Pero, por desgracia, su maestro y discípulo mayor estaban lejos, y su extrovertida y alegre discípula menor, Gumi, se fue a casa a presentar sus respetos a sus padres una vez terminada la sucursal, dejándolo solo a él. Si fuera solo eso, estaría bien. Lieren apenas podía recibir a visitantes comunes. Pero ¿quién hubiera pensado que vendría la delegación del Imperio, y que el líder de la delegación sería Duncan? Con tan solo echarle un vistazo a su viejo amigo en la sala de recepción, Lieren supo que no podría soportar a esa persona. Vale, relájate al ver a su viejo amigo, que había perdido por completo su espíritu de lucha en el escaño contrario. Duncan, en cambio, le ofreció consuelo de forma proactiva, sacando de la caja que había traído una botella de buen vino de una bodega de categoría imperial. Ya habías percibido esa sensación inquisitiva, ¿verdad? Ya está en camino. Para ser sincera, este viaje tampoco fue idea mía. Soy igual que tú. Ambos nos vimos obligados a aceptar este trabajo. Solo que, a diferencia de tu falta de actitud, yo soy demasiado apto para este puesto. Me sienta tan bien que ni siquiera tengo poder para negarme. Capítulo 140. De todos modos, este viaje no fue idea mía. 2 en 1. Capítulo 140. De todos modos, este viaje no era mi intención. 2 en 1. En efecto. Lieren caminando con la cabeza, aparentemente absorta en sus pensamientos. Incluso sin tener en cuenta su amistad personal, como héroe de combate que aniquiló a un demonio general en la frontera del Imperio, y protagonista nominal de este banquete de celebración, sería difícil encontrar un candidato más adecuado que Duncan. Mientras Lieren estaba aturdida, Duncan ya había roto el sello de cera de la parte superior de la botella de vino, dejando al descubierto el corcho.
Al ver esto, Lieren volvió en sí, se levantó y se dirigió al mueble de vinos en la sala de recepción, buscando un abridor de botellas. Pero para su sorpresa, justo cuando encontró un cuchillo con forma de caballito de mar, un suave sonido de pop, como el suspiro de una mujer, provino de detrás de él. Al darse la vuelta, vio a Duncan agarrando el corcho con la mano y sacándolo con fuerza bruta. Lieren. Tras un largo silencio, Lieren solo pudo dejar el cuchillo con forma de caballito de mar y, en su lugar, trajo 2 copas de vino. Swish, 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 el líquido de color rojo intenso fluyó lentamente por la boca de la botella, vertiéndose en las hermosas copas de cristal. Como vino selecto conservado durante incontables años en la bodega subterránea de una bodega catalogada en la capital imperial, incluso con una breve exposición al aire al servirlo, el vino en la copa desprendía embriagadores aromas florales y frutales. No era necesario el engorroso paso de decantar. La magia de la decantación, un descubrimiento accidental de magos humanos durante el proceso de elaboración del vino, fue suficiente para resolver este problema. Bajo su efecto, los taninos del vino se oxidarían y suavizarían rápidamente en muy poco tiempo, lo que haría que el sabor del vino fuera increíblemente suave, al tiempo que estimularía diversas sustancias aromáticas, llevando al vino tinto a su estado óptimo para el consumo. Como una forma de magia popular, de la corte, de clase alta y algo práctica, era una materia obligatoria para casi todos los magos de la corte. Esto se hacía para que, cuando Su Majestad o los miembros directos de su familia imperial desearan degustar vinos finos añejos, el mago de la corte tuviera la oportunidad de servirlos. Por lo tanto Duncan como Lieren eran extremadamente competentes en el uso de magia de decantación. A medida que el brillo mágico impregnaba gradualmente la copa, la calidad del vino mejoraba visiblemente. Sin embargo, a diferencia del método de Duncan, que consistía en usar directamente la magia para catalizarla hasta su estado óptimo, Lieren solo llevó a cabo este proceso hasta la mitad antes de detenerse. Porque en lugar de saborear la mayor riqueza y aroma de un vino en el primer sorbo, Lieren prefería experimentar el cambio gradual de los taninos del vino en sus papilas gustativas. Aunque al principio no resultará muy agradable, e incluso podría ser un poco astringente. Pero a medida que el vaso se equilibraba suavemente, bajo la doble oxidación del aire y el tiempo, ofrecería nuevas experiencias de sabor. Uf, tras apurar el vino tinto que tenía en la copa, Duncan chasqueó ligeramente la lengua. No pudo evitar negar con la cabeza, al ver la expresión de embriaguez de su viejo amigo frente a él. Duncan sabía que Lieren estaba ahora inmersa en el mundo del vino, ajena a todo lo demás. Era una lástima que siempre hubiera sido indiferente al vino. Incluso cuando lo bebe ocasionalmente, era principalmente para socializar y complacer a los demás. Al fin y al cabo, la apreciación del vino tiene un umbral que requiere un entrenamiento prolongado del paladar. A diferencia de Lieren, una joven noble que creció en la capital imperial, Duncan, que provenía de una familia noble en decadencia del campo, obviamente no tuvo ese entorno ni esa atmósfera. Ya fuera su suegro quien lo crió, o el ejército donde logró sus hazañas tras abandonar su hogar, siempre prefirieron la cerveza. Pero no importaba. De todos modos, su viejo amigo solo toleraba 2 o 3 copas. En el peor de los casos, terminaría primero esta botella con Lieren, y luego iría al pub a tomar unas copas después de conocer al gran mago. Serie más tarde. En cuanto a Lieren, a medida que se apuraba la copa de vino tinto, su espíritu tenso se fue relajando visiblemente, dejando de estar tan contenido como antes. Tal como Duncan había dicho antes, su profesor ya venía de camino. Y su viejo amigo simplemente estaba bebiendo con él y charlando, sin ninguna intención de aprovechar esa oportunidad para hacerle una petición difícil. Duncan, gracias. Mientras vertían la bebida, Duncan habló de arrepentimiento en voz baja. Respondió Duncan, comprendiendo claramente por qué su viejo amigo le estaba dando las gracias. De nada. En cualquier caso, este viaje no era mi intención. Sin embargo, y Duncan reflexionó de repente por un momento, y luego dijo. Si de verdad quieres demostrar tu agradecimiento, invítanos a Lecture, la esposa de Duncan, llame a tu casa como invitados en algún momento posterior. Al fin y al cabo, alguien se casó de repente y ni siquiera envió una invitación. Jaja. Lieren se pasó una mano por el pelo con aire de disculpa, su mirada se posó inconscientemente en el brillante anillo de bodas de plata en su dedo anular, revelando una oleada de ternura. No hay problema, una vez que termine este banquete de celebración en tu honor, te escribiré inmediatamente una carta para invitarte. En realidad, había pensado en invitarte en aquel entonces.
Es que la información en la frontera siempre está obstruida, y no estaba segura de la situación en el campo de batalla, así que pensé que era mejor no hacerlo. Y hermano menor, ¿estás casado? En ese momento, una tercera voz intervino repentinamente. Entonces, un par de manos grandes abrió la puerta cerrada del vestíbulo, y Gut avanzó rápidamente, demasiado ansioso para decir algo más, fijando su mirada primero en la mano izquierda de Lieren. De hecho, en su dedo anular, un anillo de plata incrustado con una piedra preciosa resultaba muy llamativo. Realmente lo es, y al ver esto, aunque la mente de Gut todavía estaba un poco confusa, tuvo que creer ese hecho. De hecho, según la trama posterior del manga, Gut sabía que Lieren tendría una nieta encantadora, Ailu, en el futuro. Por deducción, era inevitable que se casara. Sin embargo, Gut nunca esperó que la introvertida Lieren pudiera completar todo el proceso, desde conocerse hasta enamorarse y luego casarse, en tan solo unos meses, y esto era sencillamente demasiado normal. Aunque sabía que estaba mal especular maliciosamente sobre la otra mitad de su hermano menor, el precavido Gut no pudo evitar darle demasiadas vueltas a las cosas. ¿Podrías tratar de un espía contratado por el Imperio específicamente para que Lieren recabara información sobre su maestro? Después de todo, con organizaciones especiales como los Guerreros de las Sombras y el Grupo de Trabajo Especial Mágico, tales cosas no serán sorprendentes. A su lado, el observador Duncan captó con atención el ligero cambio en la expresión de Gut. Intuyendo vagamente lo que pensaba el discípulo principal, negó con la cabeza, se levantó de su asiento y extendió la mano, diciendo: Nos volvemos a encontrar, señor Gute. Gracias de nuevo por haberle devuelto el sombrero a mi esposa antes. En medio de los saludos de rigor, Duncan hizo referencia a un suceso del pasado. En primer lugar, para ayudar a Gut a recordar ese pasado, y en segundo lugar, para fortalecer su relación, evitando crear una impresión hostil desde el principio. Oh, señor Duncan, hola. Gut también extendió la mano cortésmente y se disculpó mientras le estrechaba la mano. Lo siento, estaba demasiado sorprendida hace un momento y lo descuidé. Intuición, como era de esperar, descubrió el pequeño plan de Duncan, pero los esfuerzos del mago de la corte estaban destinados a ser en vano. Como un mago anciano y fogoso que ocupaba una parte importante de la trama, aunque Duncan no lo enfatizara específicamente, Gut tenía una impresión muy profunda de él. No importa, dijo Duncan con expresión tranquila, sin darle importancia al descuido anterior. Sin embargo, en el fondo, sentí la misma extraña sensación que cuando conoció a Gut por primera vez. Siempre tuve la sensación de que esa persona lo conocía, y lo conocía bastante bien. Aunque su interior no estaba tranquilo, Duncan mantuvo una expresión normal. Tras echar un vistazo disimuladamente a la puerta y comprobar que no entraba nadie durante un buen rato, habló. ¿Puedo preguntar si la señora Serie no vino con usted? Gut avanzó en respuesta. Nuestra profesora y los demás fueron al restaurante a cenar. Ella me mandó específicamente para que los trajera a ustedes dos. Ya veo, dijo Duncan asintiendo levemente, comprendiendo en su interior. Supuso que aquella persona había detectado las señales mágicas de él y sus compañeros al investigar la rama, razón por la cual no regresó directamente, sino que envió a un discípulo para avisarles que vinieran. De esta forma, su bando, que había estado esperando en el destino, se convirtió en el rezagado, lo cual era una táctica psicológica común en las negociaciones. Entonces, señor Gute, por favor, acompáñeme en breve. Pero les pido disculpas por ausentarme un momento para recoger un regalo especial que el Imperio ha preparado específicamente para la señora Serie. Después de pronunciar su discurso, Duncan hizo una leve reverencia y se dirigió hacia la delegación imperial reunida fuera del salón de recepciones para recoger el regalo. Tras la marcha de Duncan, solo quedaron en la habitación Gut y Lieren, el profesor y el hermano menor. Gut miró a su hermano menor, cuyos pasos eran algo inestables a su lado. Sabiendo que Lieren tenía poca tolerancia al alcohol, Gut no le permitió seguir de pie, sino que lo ayudó a sentarse para que se le pasara la borrachera, y aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre algunos acontecimientos recientes en la sucursal y cómo se había producido su repentino matrimonio. En primer lugar, la velocidad de construcción anormalmente rápida de la sucursal. Los hechos que describieron Lieren coincidieron casi por completo con las conjeturas de su profesor. De hecho, había progresado bastante en el cultivo de la magia de la estatua de piedra, lo que contribuyó significativamente al proceso de construcción. Pero el factor verdaderamente decisivo fue Gundi. Según recuerda Lieren, hace más de 2 meses, su hermana menor recibió una carta familiar de un gremio de comerciantes.
Desconocía el contenido específico, pero solo recordaba que cuando vio a su hermana menor al día siguiente, tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. En los días siguientes, Gumi utilizó los contactos de su familia en el gremio de comerciantes para contratar en privado a varios equipos de construcción de diferentes regiones de los países del norte para que vinieran a ayudar. Entre ellos se encontraban equipos de carpinteros de la región de Land, quienes, con el apoyo del bosque de Alte, eran de primera categoría tanto en habilidad como en madera. Había equipos de telas y accesorios de Neutral Bay que, custodiando el puerto, utilizaban telas y accesorios difíciles de encontrar tierra adentro. Y allí estaban los herreros y canteros escoltados por los caballeros de Norcami. Estos equipos de construcción de alta calidad, incluso la asociación tendría dificultades para conseguirles trabajo de inmediato, pero todos se unieron. Intenté convencer a mi hermana menor, diciéndole que no tenía por qué hacerlo. Pero mi hermana menor dijo que tanto ella como el gremio de comerciantes de Gallemontus que la respaldaba debían hacer algo por la asociación, por nuestro maestro y hermano mayor, y me dijo que no informara de la situación a nuestro maestro. Gracias al esfuerzo conjunto de varias veces el número original de artesanos, la construcción del ramal de Oisasta avanzó día a día, y finalmente superó la inspección y se completó hace unos días. Tanto la calidad de la construcción como la decoración interior cumplieron e incluso superaron los estándares preestablecidos. Y mi hermana menor, Gumi, se marchó sin despedirse el día de la graduación, dejándome solo un mensaje en el que decía que iba a casa a presentar sus respetos a sus familiares. Después de que Lieren terminara de contar esto, Gut suspiró. Aunque sus dudas fueron respondidas, sintió un nudo en el pecho. Probablemente Lieren desconocía los asuntos familiares de su hermana menor, Gumi, pero el héroe Eimel, quien recuperó todos los restos, Gut, quien ayudó al mayordomo de su hermana menor a recoger y reconstruir los cuerpos sin cabeza, y su maestro, quien usó magia para ayudar a los espíritus a trascender, grababan vívidamente aquella escena. HMPH Después de todo, este mundo no es un reino humano pacífico. Pero al menos, su mariposa de fuera de este mundo no empeoró las cosas batiendo sus alas. Ojalá que, en esta vida, su hermana menor, que podrá rendir homenaje a sus padres, logre disipar parte de la tristeza que hay en su corazón. De acuerdo, podemos hacer algo más ligero. Lieren, ¿cómo te casaste con tu esposa? Esto y el arrepentido cambio de tema de su hermano mayor pilló a Lieren desprevenido. Al tener que hablar de esto de repente, no pudo evitar sonrojarse. El enrojecimiento que ya presentaba por haber bebido se intensificó aún más, volviéndose incluso más caliente, y su habla se volvió entrecortada, incapaz de articular una frase completa durante un largo rato. Bang bang. Señor Gute, Lieren, estoy listo aquí. El golpe de Duncan en la puerta del salón interrumpió la conversación de los hermanos, rescatando así a Lieren. Gut suspiró para sus adentros, lamentando su mala suerte, al ser interrumpido justo cuando estaba a punto de escuchar algún chisme. Lieren, por otro lado, exhaló un largo suspiro y estaba a punto de levantarse de su asiento para reunirse con su profesor junto a su viejo amigo y hermano mayor. Pero para su sorpresa, en cuanto Lieren se puso de pie, sintió el aire bajo sus pies tan suave y etéreo como las nubes, y con un paso en falso, casi se cae al suelo. Afortunadamente, Bud fue muy ingenioso, se adelantó rápidamente para ayudarlo y luego lo ayudó a sentarse en el sofá del salón. Puaji, hermano mayor, me siento un poco mareado. Y Gut echó un vistazo silencioso a la botella de vino tinto, que aún estaba casi llena, y no pudo evitar negar con la cabeza. TSK, su hermano menor, era sin duda un experto en racionar el vino cuando lo bebía a sorbos. Con menos de 2 copas bastaba para dejarlo inconsciente. Puaji Lieren parecía querer discutir sobre algo, pero su anterior excitación emocional parecía haber activado por completo los efectos del alcohol. En ese momento, no podía pronunciar frases completas. Al ver a su hermano menor en ese estado, no había manera de llevar a ver a su maestro, así que era mejor dejarlo descansar aquí. Gut le pidió a un miembro del personal de la asociación que cuidara de Lieren, luego miró el corcho que estaba boca abajo sobre la mesa, lo recogió y lo volvió a colocar en la botella, aprovechando para echar un vistazo a la etiqueta del vino. En efecto. Señor Gute, vámonos. Al mirar a Duncan, que sostenía una pequeña caja de regalo, Gut se movió y se despidió de él. Ambos hombres, cada uno con sus propias ideas, optaron tácitamente por no tomar un carruaje. En cambio, Gut abrió el camino, caminando hacia el restaurante del chef Leike. En el camino, Gut habló primero, preguntándole a Duncan. Esa botella de vino no fue fácil de encontrar, ¿verdad?
Tenía que ser un vino exquisito del imperio, de gran calidad y sabor. Y tenía que tener un contenido alcohólico lo suficientemente alto como para dejar inconsciente a Lieren rápidamente. Tengo que decir que mi hermano menor sin duda tiene un buen amigo. Para evitar que quede atrapado en medio de las negociaciones, simplemente use alcohol para apartarlo antes de que siquiera comenzaran, permitiéndole así mantenerse al margen. Al oír sus pensamientos expresados en voz alta, Duncan escuchó, asintiendo con la cabeza. En cualquier caso, este viaje no era mi intención. Además, Lieren ya me ha dado las gracias. Capítulo 141. Un cuaderno de Flame y 2 en 1. Capítulo 141. Una nota de Flame, 2 en 1. Ahora confío un poco en ti, Duncan, dijo el señor Gute en voz baja, mientras caminaba delante. Aunque todavía hay algunos puntos que me confunden, al menos creo que su llegada no fue por voluntad propia. Duncan, que iba detrás, sostenía con cuidado el magnífico regalo que el imperio había preparado para la serie, pero su tono era informal, como si estuviera charlando con un amigo. Señor Gute, si tiene alguna pregunta, no dude en consultarme directamente. Lieren y yo intercambiamos cartas con frecuencia, y él te ha mencionado muchas veces en su correspondencia según su descripción de ti. Creo que nos llevaremos bien, ¿es así? El señor Gute levantó una ceja ligeramente, ignorando el intento de Duncan de mejorar la relación, y en su lugar preguntó, siguiendo la disposición de Duncan a responder a sus preguntas, ¿cuál es la verdadera situación con respecto a la construcción de la sucursal de Oisas de la Asociación Continental de Magia? No repitas la respuesta de Lieren. Sé que estuviste un rato fuera de la sala de recepción y oíste su relación. Lo que quiero oír es su respuesta, o mejor dicho, la respuesta del imperio. Señor Gute, pregunta esto porque no confía en su discípulo más joven. Duncan no respondió primero, sino que, con interés, le devolvió las preguntas al señor Gute. Por supuesto que confío en Lieren, dijo el señor Gute con seguridad. Es que, como ya sabes, mi discípulo más joven nunca ha sido bueno para lidiar con asuntos que van más allá de la superficie. Por ejemplo, la familia de mi discípulo más joven, la Asociación Comercial Dallermons como asociación comercial local ubicada en los países centrales, aunque a menudo cruzan montañas y ríos para comerciar con los países del norte, su esfera de influencia es, en definitiva, limitada. Que los mejores equipos de carpinteros de la región delante y los hábiles artesanos de telas y accesorios de Neutral Bay dediquen sus horarios para ayudar, aunque esto excede un poco la capacidad normal de la asociación comercial, al menos se puede explicar. Pero incluso los caballeros de Nordcam, activos en la meseta del norte, vinieron, e incluso escoltaron a un grupo de hábiles herreros y canteros. Este punto me dificulta no sospechar si la familia de mi discípulo menor, la Asociación Comercial Dallermons, hubiera podido extender su influencia hasta los confines del imperio y hubiera tenido el prestigio suficiente como para que los caballeros de Nordcam, los verdaderos administradores de la meseta del norte, reclutaran y transportaran artesanos de su jurisdicción en 1 o 2 días. Entonces la sede de la asociación comercial no habría sido destruida tan fácilmente por los demonios. En este asunto que ocurrió entre bastidores, el imperio debió de haber tenido algo que ver, ¿verdad? Uno, en efecto. Sin negarlo rotundamente ni ofrecer explicaciones, Duncan lo admitió directamente. Aunque este asunto no pasó por mis manos, he oído hablar de él durante la construcción de la sucursal de Oisas de la Asociación Continental de Magia. El imperio tomó algunas medidas. Supongo que probablemente se trataba de infiltrar algunos ojos y oídos, investigar la asociación y recopilar información del personal, con el fin de obtener una ventaja en esta misión diplomática. Veo. Tras escuchar la sincera confesión de Duncan, el señor Gute se acercó. Esta declaración coincidió, además, con sus propias especulaciones. ¿Y qué hay del matrimonio relámpago de Lieren? ¿También fue orquestado por el imperio? Ante esta pregunta, Duncan guardó un silencio inusual por un momento, y luego dijo: no creo que sea probable. ¿Cómo es eso? Insistió el señor Gute. Señor Gute, es posible que haya pasado muy poco tiempo con Lieren. Probablemente no comprenda una característica particular de su personalidad. ¿Qué característica? Impulsado por la curiosidad, el señor Gute se detuvo y escuchó atentamente. Terco, o mejor dicho, extremo. Es bastante difícil de entender, ¿verdad? Al fin y al cabo, en la vida cotidiana, Lieren es un noble tan amable, elegante e introvertido, y sin embargo lo describo con estas palabras. Duncan observó la sorpresa en los ojos del señor Gute y no pudo evitar recordar algunos acontecimientos del pasado.
Algunos asuntos del pasado conciernen a la privacidad personal de Lieren, por lo que no podré revelarlos, pero en cuanto a su elección de pareja, para disipar tus dudas, puedo darte una pequeña pista. Rápido, rápido, el señor Gute se inclinó, ansioso por saborear este nuevo chisme. La amante de Lieren, no, ahora debería llamarse su esposa, en realidad es una mercenaria. Es difícil imaginar que alguien como él pudiera enamorarse repentinamente de una guerra cálida, alegre y sincera. Ni siquiera los departamentos especiales del Imperio, y mucho menos yo, que lo conozco bien, esperábamos esto, en mi opinión, y en la de la mayoría de la gente, incluso en la del propio Lieren. En el pasado, su pareja debería haber sido una dama noble. Aunque Lieren ha sido expulsado de la capital imperial, la influencia de su familia perdura. Si bien no puedes elegir entre los círculos nobiliarios de la capital imperial, aún tiene muchas opciones entre los nobles rurales y los nobles caídos en desgracia. Me imagino que, incluso si los departamentos especiales del Imperio hubieran tenido un plan, los candidatos deberían haber sido seleccionados dentro del ámbito mencionado anteriormente. Es cierto, dijo el señor Gute, acariciándose la barbilla. Pero, en el caso de Duncan, a lo sumo se trata de un capricho. ¿Por qué usarías los términos terco y extremista para describirlo? Y esto implica algunos detalles elaborar. De acuerdo. Duncan se ajustó el monóculo y le preguntó al señor Gute. ¿Cuánto tiempo cree que les tomó a Lieren y a su esposa desde que se enamoraron hasta que se casaron? ¿Norte cuánto tiempo? ¿2 meses? Duncan negó con la cabeza. Entonces, ¿1 mes? Duncan volvió a negar con la cabeza. ¿Menos de 1 mes? No pueden ser solo unas pocas semanas, ¿verdad? Duncan volvió a negar con la cabeza, pero no dejó que el señor Gute siguiera adivinando, sino que le dio la respuesta correcta directamente. Desde el momento en que se conocieron, Lieren solo tardó 3 días en total, señor Gute. Se dice que las palabras de amor que Lieren pronunció en aquel momento hicieron sonrojar incluso a la dama mercenaria, que frecuentaba las tabernas, y que, sin darse cuenta, entregó su corazón y se casó con Lieren en la iglesia 3 días después. 6. En ese momento, el señor Gute finalmente comprendió por qué Duncan usaría los términos obstinado y extremista para describir a Lieren, y por qué estaba convencido de que la otra mitad de su discípulo menor no era un espía infiltrado por el Imperio. Porque cuando los departamentos especiales del Imperio se ocupan de estos asuntos, deben atenerse a la lógica. Ya sea la elección de la identidad del espía, o la forma en que se produce su encuentro accidental y el enamoramiento de Lieren, todo debe ser cuidadoso, cuidadoso y aún más cuidadoso. Y la realidad era mucho más fantástica que la planificación racional. Por ejemplo, el arrepentido arrebato de su discípulo menor. Esperar que los departamentos especiales del Imperio comprendieran este rasgo de personalidad, del que ni siquiera el señor Gute era consciente, para propiciar un encuentro casual, era pedir demasiado. En realidad, decir que no estaba al tanto en absoluto no era del todo exacto. Después de que Duncan señalara este rasgo de la personalidad de Lieren, el señor Gute pensó de repente en algo que sucedería en una trama futura. La anciana Lieren parecía haber sido estimulada por unas pocas palabras de la maestra serie. Así, concibió la idea de matar a Frieren, para que su maestro lo recordara para siempre mediante este método. Lo crucial es que, durante sus episodios, se atrevió a pensar y actuar. Por la mañana, preguntó por el camino a la residencia de Frieren, y por la noche, tras enterarse de que Frieren había sido expulsada de la asociación por su maestro y tenía prohibida la entrada durante 1000 años, fue directamente a matarla. Era como decir: quien escucha el camino por la mañana, puede morir por la noche. Parece que, aunque ambos discípulos más jóvenes, Lieren y Zane, son introvertidos, todavía existen diferencias significativas entre ellos. En particular, debería prestar atención a la terquedad y el extremismo de Lieren para ayudarle a controlarlos en el futuro. Pero dejando de lado esas conversaciones futuras por ahora, después de hablar de su amigo en común, la relación entre el señor Gute y Duncan se estrechó un poco más. Teniendo en cuenta que Duncan no había sido demasiado leal a la postura del Imperio a lo largo de su viaje, y que el ambiente se había vuelto más familiar, el señor Gute simplemente se detuvo a una cuadra del restaurante del chef Leike, se apartó a Duncan y comenzó a transmitirle la postura de la asociación. Duncan, hemos tenido una conversación agradable hasta ahora. No has reflexionado demasiado sobre la posición de un funcionario imperial, y tus conversaciones conmigo han sido bastante sinceras, por lo tanto, le devolveré el favor y le transmitiré con antelación la postura de la asociación sobre este asunto. La profesora Serie no asistirá personalmente al banquete del Imperio.
Esto no cambiará, independientemente de lo que diga su delegación. Sin embargo, la maestra me encomendará plenamente, a mí, su discípulo principal, la misión de regresar a la capital imperial con usted y aceptar la caligrafía personalmente firmada por Su Majestad en su nombre. Esta es la postura fundamental de la Asociación Continental de Magia, así que, por favor, una vez dentro, intenten evitar discusiones innecesarias. Después de tanto viajar por las montañas, los profesores están bastante cansados. Ya veo, dijo Duncan asintiendo, sin mostrar ninguna expresión de preocupación. El resultado final de la asociación coincidía con sus expectativas, y ese era precisamente el estándar mínimo que el Imperio había establecido para esta misión. Es decir, aunque no podían invitar a la serie del Gran Mago, al menos tenían que invitar a una figura de peso que pudiera representarla plenamente. Y el señor Gute cumplió a la perfección con este estándar. Duncan sabía que semejante combinación perfecta no era una coincidencia, sino más bien un entendimiento tácito alcanzado entre las dos potencias. Si, sobre esta base, cualquiera de las partes pudiera obtener mayores beneficios, se consideraría un gran logro. Esta fue también la pista que el ayudante cercano de Su Majestad le dio a Duncan antes de su partida. Si Duncan lograra convencer a una serie para que viniera, las recompensas preparadas para Duncan en el banquete de celebración serían aún mayores. Incluso era posible ascender directamente a su título nobiliario y convertirse en uno de los ayudantes más cercanos de Su Majestad. Pensando en esto, Duncan, que era muy ambicioso y estaba deseoso de alcanzar el éxito, habló con el señor Gute sobre el objetivo final de la asociación que le había revelado con antelación. Está bien. Duncan extendió la mano de forma proactiva. Señor Gute, parece que pasaremos más tiempo juntos. Hoy, al estrechar la mano de Duncan, el señor Gute se quedó sin palabras por un momento. Lógicamente, debería haber estado contento, ya que había evitado a su profesor una negociación prolongada. Pero la actitud de Duncan hoy, ¿no fue un poco demasiado amistosa? No discutió ni compitió en absoluto durante la negociación, lo cual no era precisamente lo que uno esperaría de una persona ambigua. Probablemente Duncan notó la rareza del señor Gute y habló. Supongo que te estarás preguntando por qué es tan fácil hablar conmigo, ¿verdad? Así es, admitió el señor Gute, si no supiera que su relación con su esposa, Lecture, es muy buena, incluso sospecharía que hay algo más que amistad entre usted y Lieren. G. Duncan frunció los labios, sintiéndose un poco sin palabras ante la suposición del señor Gute. Señor Gute, su imaginación es verdaderamente fértil, pero actualmente, oh no, jamás se me ocurriría ser un alborotador en esta vida. Disculpen, hablé sin permiso, se disculpó el señor Gute en voz baja, teniendo en cuenta los sentimientos de Duncan. Al fin y al cabo, si todo salía bien, inevitablemente viajarían juntos durante un tiempo más, así que era mejor no dejar que su relación se tensara demasiado. Y Duncan, tras expresar con firmeza su orientación sexual, también explicó el motivo de su actitud relajada durante este viaje. No me faltan logros en este momento. Hay cosas en las que el exceso es tan malo como la falta. Veo. Al pensar en los recientes y brillantes logros militares de Duncan en la frontera, el señor Gute lo comprendió al instante. Este tipo de cosas no eran infrecuentes en las antiguas dinastías feudales de su vida anterior. Cuando un general regresaba tras un servicio distinguido en la frontera, lo más impensable era lograr otra hazaña extraordinaria antes incluso de recibir las recompensas. No hay más recompensas que otorgar frases, no hay más feudos que conceder y el monarca y el ministro se guardan rencor no eran palabras vacías, sino teñidas con la sangre de funcionarios meritorios. Por lo tanto, muchos generales, tras alcanzar el mérito, cometían selectivamente algún pequeño error o se hacían parecer mediocres. Y lo que Duncan estaba haciendo ahora era mediocridad. De hecho, no haber recibido a la serie como estaba previsto podría considerarse incluso una falta menor. Tras comprender la mentalidad y la situación de Duncan, el señor Gute se relajó por completo, le dio una palmada en el hombro y no pudo evitar bromear con él. Entonces Su Majestad realmente envió a la persona correcta en usted, ¿no es así? Sí, suspiró Duncan profundamente. Tanto si consigo que la señora Serie regresa como si no, es un resultado apropiado para Su Majestad. Soy, sin duda, el candidato apropiado. El señor Gute se quedó atónito por un momento, luego ascendió y dijo. En efecto. Entonces entremos y veamos al profesor A. Por cierto, ¿qué hay exactamente en esa cajita de regalo que tienes en la mano? Esto. Duncan acarició el exquisito empaque de la caja de regalo. Lo sabrás en un momento.
Les garantizo que será muy significativo para la señora Serie. Eso es realmente emocionante. Unos minutos más tarde, el restaurante del chef Leike. El jefe de cocina, el chef Leike, acababa de terminar de preparar los ingredientes para la hora punta del almuerzo en la cocina trasera. Tras lavarse las manos, estaba a punto de salir a fumar un cigarrillo cuando se topó con el señor Gute, que estaba guiando a Duncan hacia adentro. Hola, chef, mucho tiempo sin verlo. A diferencia del señor Gute, que los saludó con una sonrisa, el jefe de cocina, el chef Leike, tenía el rostro rígido. Tras esbozar una sonrisa forzada, regresó rápidamente a la cocina y les dijo a los camareros del restaurante que se dieran prisa en ir al mercado a comprar los ingredientes. En la cocina trasera, varios cocineros ociosos observaron el semblante del jefe de cocina y fruncieron el ceño bruscamente. ¿Otra vez? ¿No se suponía que esa vieja bruja no estaba en la ciudad? Dejen de discutir, ese ha regresado. Jefe, quiero pedir permiso. Demasiado tarde, incluso le avisé a la que estaba de vacaciones hoy para que vinieran. No. A diferencia de los lamentos de desesperación que se oían en la cocina, el ambiente en la mesa de serie era bastante tranquilo. Tras haber llegado a un acuerdo con el señor Gute fuera del restaurante, Duncan no tenía prisa. Después de intercambiar saludos con todos los presentes en la mesa, expuso su propósito y entregó el regalo especial del Imperio a Serie. La serie tenía la intención de alcanzarla y cogerla, pero inesperadamente, otra persona se adelantó y se llevó la caja de regalo. Quien tomó la caja de regalo fue Afka. Sin esperar a que el maestro le preguntara, susurró junto al elfo. Voy a comprobar si es seguro para ti. La elfa sonriendo con impotencia. Aunque no creía que el imperio recurriría a artimañas deshonestas en un lugar así, e incluso si lo hicieran, ¿qué podrían hacer? Ella no era incapaz de defenderse. Pero en un entorno público, Serie no interrumpió las buenas intenciones de su discípula y simplemente dejó que Azka lo abriera y lo inspeccionara detenidamente. Por favor, trátalo con cuidado. Este regalo ya se considera una reliquia. En realidad, Duncan no necesitaba grabarlo en absoluto. En el instante en que Azka abrió la caja de regalo, el corazón de Serie, que latía medio latido más lento, reconoció lo que realmente era ese regalo del imperio incluso antes de que sus ojos lo vieran. Una nota y de antes de la era del Imperio Unificado. Y en el sobre del billete, estaba firmada la palabra Flame. Se burló el elfo, qué aburrido. Tras coger la nota y hojearla despreocupadamente unas cuantas páginas, la rompió directamente con la mano. Capítulo 142. El diario de Volame, parte 1, capítulo 142. El diario de Flame, parte 1. Maestro, maestro. Mira allí. La niña, que paseaba por el bosque con su amo, tiró de arrepentimiento de la mano del elfo y señaló con entusiasmo un macizo de flores que tenían delante. Serie dirigida su mirada hacia allí y luego negó con la cabeza. ¿Qué es? Simplemente unas flores silvestres al borde de la carretera. Pero a la pequeña Flame le interesaban mucho. Tras soltar la mano de su amo, corrió rápidamente hasta el borde del macizo de flores, se agachó y tocó suavemente los pétalos. Sin embargo, ya era otoño e invierno, y las temperaturas cada vez más frías ya no eran adecuadas para el crecimiento de las flores. Y este pequeño grupo de flores que tenían ante sí fue el último estallido de vitalidad para las flores silvestres de las montañas. Como una vela que parparea al viento, aunque la luz permaneciera, cualquiera podía ver su fragilidad. La pequeña Flame acariciaba con delicadeza las arrugas de los pétalos, como si quisiera alisarlos y recrear el vibrante esplendor del verano. Pero el ciclo de las estaciones es irreversible, y sus estaban destinadas a ser en vano. Al ver el pétalo que había arrancado accidentalmente, la sonrisa en el rostro de Little Flame se desvaneció y una expresión de tristeza apareció en sus ojos. HMPH, en serio, en algún momento, la elfa se había colocado detrás de su discípula. Tras observar la expresión de pequeña Flame, extendiendo la mano en silencio. Bajo un resplandor mágico, vibrantes flores brotaron en la tierra gradualmente desolada del otoño y el invierno. Había hierba de molino de los países centrales, flores de caecilia de la meseta septentrional y muchísimas flores preciosas cuyos nombres desconocía. La niña se sumergió en aquel océano de flores, extendiendo los brazos como si intentara captar toda la belleza de aquel momento. Y la elfa permaneció de pie detrás de su discípula, pero en ese momento, una sutil sonrisa también adornó sus labios. Profesor, ¿esto es magia? Sí, dijo Serie asintiendo y respondiendo. Magia para conjurar campos de flores, una magia aburrida sin utilidad real. ¿Cómo puede ser aburrido, amo? Objetó Little Flame. Puede crear muchísimas flores preciosas.
Esta magia es sencillamente maravillosa. Ah, por cierto, maestro. ¿Te imaginabas esas flores tan bonitas con magia? Nunca las había visto antes. La mirada de Serie se desvió hacia abajo, y su expresión levemente cambió al ver las flores que Flame señalaba. Un instante después, negoció con la cabeza. No. Todo lo que puede generarse mediante la magia para conjurar campos de flores son flores que existieron realmente. Al menos, existieron en la historia. Entre los discípulos que he tenido en el pasado, no hubo ninguno al que no le gustaran las flores como a ti. Simplemente recordé las flores que les gustaban. Ah, ya veo. La pequeña Flame parecía haber pensado en algo, y su expresión se tornó repentinamente seria. Entonces, maestro. ¿Algunas de estas especies de flores ya no existen en el mundo exterior? Sí. Serie autóctona. Por muy bonitas que sean, las flores no son más que plantas frágiles, igual que la magia para conjurar campos de flores, son cosas inútiles. En esta era de guerra generalizada entre humanos y demonios, a nadie le importa si una especie de flor eliminada por el medio ambiente deja semillas. Serie hablaba de estas cosas con calma, como si simplemente estuviera comentando temas cotidianos. Maestro, está mintiendo. Sigues insistiendo en que esta magia es inútil, pero la usaste para conservar todas las flores que les gustaban a tus discípulos. La elfa hizo una pausa, probablemente sin esperar que la normalmente obediente pequeña Flame la contradijera. Sin embargo, lo que dijo su discípulo parecía ser cierto. Para mantener mi imagen como profesor, parece que tendré que recurrir a ese método. Los ojos de la serie se oscurecieron, pero aún así le respondió a pequeña Flame con un tono tranquilo. Fue algo que hice por impulso, los elfos tienen una larga esperanza de vida, así que necesitan encontrar cosas que hacer. Es así. La pequeña Flame contempló las flores que florecían en el suelo, luego alzó la vista hacia el rostro imperturbable de su amo. Incapaz de comprender, negó con la cabeza, decidiendo no pensar más en ello, y en su lugar le hizo una petición. Maestro, ¿puede enseñarme esta magia? ¿Enseñarte esta magia sin sentido? La elfa frunció el ceño. Claramente, Serie no quería que Flame, que tenía mucho talento, perdiera el tiempo con semejante magia. Al ver el ceño fruncido de su amo, la pequeña Flame dio un paso al frente de inmediato, rodeó con sus manos el brazo del elfo y lo sacudió suavemente. Por favor, maestro, enséñame, ¿de acuerdo? Serie. Está bien. Elfo no opuso ninguna resistencia a la aparición de Little Flame y pasó rápidamente. Sin embargo, la serie siguió imponiendo un estándar estricto a su discípula. Puedo enseñarte magia para conjurar campos de flores, pero solo durante tu tiempo de descanso después de completar tu entrenamiento diario. Bueno. La pequeña Flame recibió de inmediato. Al ver la expresión alegre de su discípula, la elfa misma sintió un poco de curiosidad y no pudo evitar agacharse y preguntar. ¿Por qué insistes en practicar esta magia? Jeje. Mirando a su maestro, cuya mirada ahora estaba a la altura de la suya, Flame sonó y dijo. Porque me gustan las flores. Así que quiero acompañar al maestro y transmitirle juntos todas esas cosas hermosas. De esa forma, aunque el maestro a veces olvide alguna flor en particular, podrá ayudarte a recordarla. HMPH. Serie se burló, el olvido es algo que rara vez les ocurre a los elfos. Además, no son más que recuerdos inútiles guardados por capricho. Si los olvido, los olvido. La pequeña Flame tomó la mano del elfo y no protestó, sino que miró a los ojos de su amo y continuó. Maestro, además de eso, en realidad tengo otra idea, o mejor dicho, un sueño. Cuéntame sobre eso. Serie preguntó con interés, queriendo saber cuál sería el sueño de este niño. Maestro, quiero crear una era en la que todos puedan usar la magia. El brillo de las estrellas centelleaba en los ojos de la niña mientras le hablaba con sinceridad a su maestro. Sin embargo, Serie frunció el ceño disimuladamente. El sueño de su discípula era un tanto grandioso. Aunque dedicara toda su vida humana a ello, es posible que no lograra alcanzar su sueño. Una era en la que todo el mundo pueda practicar magia está, sin duda, demasiado lejos del presente. Al fin y al cabo, sigue siendo una niña y siempre tiene fantasías poco realistas. Sin embargo, la elfa aún le preguntó a su discípula. ¿Qué te impulsó a tener este sueño? Cuéntame. Por supuesto, amo. La niña sonó y respondió. El impulso surgió justo ahora. Cuando vi tu magia, maestro, pensé en ella.
Si todo el mundo pudiera usar esa magia maravillosa, ¿acaso estas hermosas flores y los bellos recuerdos que encierran no desaparecerían jamás? Serie. Tu sueño será muy difícil de alcanzar. Así que me esforzaré al máximo, maestro. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. El diario debería empezar así, ¿verdad? Sí, se lo preguntó al maestro. Hoy, por fin aprenderé magia para conjurar campos de flores. Aunque estoy cansada, estoy muy contenta. Por fin he dado el primer paso de mi sueño. Ahora solo necesito averiguar cómo enseñar esta magia a todo el mundo. Ah, y una cosa más. El maestro me compró un diario grande para recompensarme por mi progreso durante este tiempo, feliz. Y a petición mía, la maestra usó magia para conjurar campos de flores una vez más. Aproveché la oportunidad para analizar esas flores extintas, creo que esa es la palabra. Así, si la maestra lo olvida, podrá grabarlo después. Jeje, apuesto a que el maestro definitivamente no puede soportar olvidar esas flores. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Lluvia ligera. Hoy lloví intermitentemente casi todo el día. Las lluvias de otoño son muy frecuentes. Y. Parece que el señor se ha quedado en la cama todo el día. Cada vez que mi hermana mayor iba a despertarla, el maestro decía que se levantaría cuando dejara de llover. Pero la lluvia no pareció cesar hoy, así que el maestro no pareció levantarse, está bien. El amo se levantó por la noche. Incluso nos llevó a la ciudad a comer un montón de comida deliciosa. Claro que sí, los elfos también necesitan comer. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. El amo se volvió a quedar dormido hoy. Hubo una invasión de monstruos cerca de la ciudad. Aunque la maestra suele decir que es problemático y no quiere interactuar demasiado con el mundo exterior, aún así envió a su hermana mayor para que se ocupara del asunto. Así que la hermana mayor no está hoy aquí, y la tarea de despertar al maestro recae sobre mí. Vamos, seguro que puedo hacer que el maestro se levante temprano y no se quede dormido. La postura de máster al dormir, tan tierna. Quiero dormir abrazando a mi amo. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. La hermana mayor ha regresado y la crisis de la ciudad se ha resuelto satisfactoriamente. Sin embargo, parece que la hermana mayor nos está ocultando algo. Su entrenamiento no ha sido bueno últimamente, y el maestro le ha recordado varias veces su falta de concentración. Qué extraño. Algún año, algún mes, algún día, tiempo. Olvidé anotarlo, caso resuelto, la hermana mayor tiene amante. Es un guerrero al que conoció durante la operación de subyugación de monstruos hace unos días. Su expresión distraída estos días también se debía a que estaba pensando en sus cartas. Además, hoy Master se quedó dormida leyendo en su silla. ¡Qué mona! Ojalá pudiera quedarme con una. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Lluvia ligera. El maestro vio el diario de ayer, Sniff, la intensidad del entrenamiento de hoy es muy alta, estoy cansado, algún año, algún mes, algún día, el tiempo. No lo recuerdo. Ayer se me olvidó escribirlo en mi diario, lo estoy inventando hoy. La hermana mayor renunció a su cargo, alegando que quería dedicarse a su amor. Pero la maestra parecía algo disgustada, sobre todo cuando la hermana mayor la despertó por última vez. De hecho, se envolvió en su manta y no quiso levantarse. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. La hermana mayor se fue ayer, así que hoy me toca a mí despertar al maestro. El maestro siempre se ha abstenido de obligarnos a sus discípulos a tomar decisiones personales. Pero puedo percibir claramente que, después de que la hermana mayor se marchara, el ánimo del maestro decayó un poco. Y también, el amo dormilón es tan lindo, quiero tener uno. Algún año, algún mes, algún día, clima. Lo olvidé. No he escrito en mi diario en 2 días. Flame, ¿cómo puedes ser tan perezosa? A partir de mañana, actualizaré diariamente sin falta. Algún año, algún mes, algún día, clima. Olvidé. Solicitud de permiso, iré de excursión con el profesor la semana que viene para relajarme, además, olvídense de la promesa de ayer. Además, ver al maestro durmiendo es muy tierno. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Lluvia torrencial. Sobre mí acompañando al maestro en una excursión, solo para terminar empapado el primer día. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. Nosotros, los discípulos, hemos recibido invitaciones a la boda de la hermana mayor.
La hermana mayor trabaja muy rápido, sin embargo, parece que la maestra no aceptó la invitación. Simplemente echó un vistazo a la carta de invitación que le dio la hermana mayor y la volvió a dejar sobre la mesa. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. El amo realmente no fue. Incluso colocó una barrera fuera de la puerta principal para impedirme llamar. Aunque la maestra dice que no interfiere en las decisiones de sus discípulos, en el fondo todavía espera que sus discípulos sigan sus planes, supongo. Algún año, algún mes, algún día, clima. Soleado. Retiro lo que dije ayer sobre el maestro vino. Aunque no se mostró directamente, observaba desde lejos con su magia. Capté esa oleada de magia. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado, lluvioso. 2 meses después. Hoy asistimos al funeral de la hermana mayor y su esposo. Murieron a manos de un demonio que debería haber sido aniquilado fácilmente. Sin embargo, debido a su traición y astucia, encontraron una destrucción mutua. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado, lluvioso. Los sacerdotes y monjes de la iglesia oficiaron la ceremonia de despedida. Antes de que enterraran el ataque de madera, el maestro cerró los ojos de la hermana mayor y me dijo frente al ataque. Flame, aprende a ser más astuta y traicionera. Al menos, no te dejes engañar tan fácilmente como ella. Lo entiendo, maestro. Algún año, algún mes, algún día, tiempo. Soleado. Parece que dejé de escribir en mi diario hace mucho tiempo. Pero hoy es un día muy importante para mí, así que haré una excepción y lo grabaré. También me separo del lado del maestro para viajar por el continente. Después de todo, permanecer al lado del maestro no me permitirá alcanzar mi sueño. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Por suerte, anoté en mi diario la entrada de cuando partí. No fue hasta esta noche que de repente me di cuenta de que llevaba un año entero viajando por el continente. El tiempo vuela. Ahora, acumuló experiencia aniquilando docenas de demonios y encontró mi propio estilo de lucha traicionero. Es decir, mantener la oleada de magia que emito a una décima parte de su escalada habitual durante todo el año, convirtiéndola en un hábito casi instintivo. Incluso si el oponente es un demonio extremadamente sensible a la magia, tendrá dificultades para conocer mi verdadera fuerza. Los demonios juzgan la dificultad de un oponente obteniendo en la cantidad de poder mágico. Cuando se enfrenta a mí, siempre me subestiman debido a las fluctuaciones de mi magia que se manifiestan externamente. Gracias a esta subestimación, me he valido de ella para derrotar a varios demonios más fuertes que yo, combatiendo a los fuertes con los débiles. En cuanto a si este enfoque es demasiado peligroso o deshonra la profesión de mago, solo sé que la última lección que me enseñó la hermana mayor con su vida, una matrícula tan cara, debo hacer que valga la pena. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. Hoy. Inesperadamente encontré algunas pistas sobre demonios en el bosque. Siguiendo las huellas que dejaron, los localicé en una aldea élfica. Fue una lástima, sin embargo, haber llegado demasiado tarde. Los demonios habían arrasado todo el pueblo, dejándolo irreconocible. Sin embargo, el bando demoníaco también pagó un precio altísimo. Todo el escuadrón fue aniquilado, y el general demoníaco líder, Bazal, el trono, se desplomó y se desintegró gradualmente junto a un gran árbol. Y quien lo mató fue un mago elfo llamado Frieren. Capítulo 143. El diario de Volame, fin. Capítulo 143. El diario de Flame, fin. Algún año, algún mes, algún día, clima. Soleado. De hecho, actualicé consecutivamente. Esto no es propio de mí. Llevé a la maga elfa que conocí anoche de vuelta a mi casa. Es muy talentosa, y planeo tomarla como discípula y enseñarle mi vileza. Como miembro de la raza de mi amo, con su larga esperanza de vida, seguramente podrá lograr muchas cosas que yo ni siquiera podría soñar. Ah, y hay una cosa más muy importante. Frieren es muy linda, tan pequeña, y cuando la toco me siento como si fuera mi ama. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Hoy, las heridas de Frieren ya casi han cicatrizado, así que comenzó su entrenamiento. Sinceramente, es la primera vez que soy profesora y soy bastante ambicioso. Pero, afortunadamente, el talento de Frieren es muy grande. El proceso de controlar su propia magia fue muy sencillo y requirió poca guía por mi parte, la de su maestra. Ella realmente no da problemas. Creo que empiezo a comprender a mi maestra, porque solo aceptaba discípulos con un talento excepcional.
Sin embargo, las personas con un talento excepcional son, al fin y al cabo, solo una minoría. Para lograr mi sueño, para que todos puedan usar la magia hermosa, todavía necesito recurrir a otros métodos. Pero, por suerte, ya tengo una idea. Al transformar el sistema cognitivo de la magia perceptiva en una teoría mágica racional, incluso si una persona tiene una actitud mágica mediocre, puede compensar sus deficiencias innatas mediante el aprendizaje adquirido. Es que, este proceso de conversión es realmente difícil. Si esto continúa, ¿no voy a perder mucho pelo? Deberías investigar primero el método mágico para que el cabello vuelva a crecer. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Ah, ser maestro es realmente difícil. A todos los elfos les gusta dormir hasta tarde. Después de muchos días, retomé esa tarea tan familiar. Despertar a un elfo soñoliento. No, parece que lo difícil no es la identidad del maestro, sino la del elfo, pero no importa, de todas formas lo disfruto bastante. Ver a mi adorable discípulo cada mañana hace que el cansancio de investigar la teoría de la magia toda la noche se sienta mucho menos. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Lluvia ligera. Como era de esperar, sigo siendo del tipo de persona a la que le gusta dejar de actualizar. Investigar sobre la teoría de la magia es interminable. Sin darme cuenta, hace más de medio mes que no escribo en mi diario. Al principio pensé que el diario que me compró mi amo no duraría mucho, pero aún no se llenaba ni la mitad. Qué perezoso, Flame. De ahora en adelante. Nunca dejaré de actualizar. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. Mis palabras de la semana pasada fueron una tontería. Ah, investiga la teoría de la magia ya es bastante agotador mentalmente. Escribir un diario, mejor no forzarlo. En realidad, actualizar una vez por semana parece bastante bien. Permítanme anotar algunas cosas más sobre mi discípulo. Durante este tiempo que pasó con Frieren, me convenció cada vez más de mis ideas anteriores. Tener un elfo es genial. Sobre todo porque la personalidad de Frieren es similar a la mía. A ella también le gusta quedarse en un mismo lugar durante mucho tiempo. Gracias a su compañía, el tiempo que se dedica a investigar la teoría de la magia en Feilbasim ya no parece tan aburrido. Excepto por despertarse, en algunos asuntos triviales de la vida diaria, Frieren también parece un poco perezoso. Por ejemplo, trenzar el cabello. A mi discípula siempre le gusta llevar el pelo suelto. Al principio, pensé que a Frieren le gustaba esa sensación, pero luego me di cuenta de que simplemente era demasiado perezosa para ocuparse ella misma de ello. Al fin y al cabo, por muy bien peinado que esté su cabello, se despeinará después de una noche de sueño. Pero no importa, si el discípulo no se mueve, me conviene hacerlo yo. Mientras trenzo el cabello de Frieren, también puedo acariciar casualmente las divertidas orejas de elfo de mi discípulo. Me encantaba tocar las orejas de mi amo, pero él no estaba muy dispuesto. Ahora es genial, puedo tocarlos a mi antojo. Tras un masaje satisfactorio, peino a mi discípulo frente al espejo a mi gusto. Sin embargo, al peinarla, siempre termino trenzando el cabello de Frieren de forma inconsciente, siguiendo el estilo que me enseñó mi maestro. Eso tiene sentido. Después de todo, yo también estoy enseñando a mi discípulo a la manera de mi maestro. Echo un poco de menos a mi maestro. Cuando termine esta investigación teórica, llevaré a Frieren a ver a mi maestro. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Debería haber adivinado el resultado. Con la personalidad que tiene Frieren, realmente no se lleva bien con mi amo. Mi maestra la criticó de inmediato, diciendo que una maga como Frieren no llegaría a mucho porque no veía ninguna ambición en ella. Sin embargo, no creo en el criterio de mi amo sobre este asunto. Tras este periodo de tiempo juntos, en mi opinión, solo un mago como Frieren puede inaugurar una era de paz. Porque ni mi amo, que anhela la guerra, ni yo, que vivía en una época de conflicto, podíamos imaginar esa era de paz. Solo mi discípulo, Frieren, posee una personalidad tranquila, un talento no inferior al mío y una longevidad comparable a la de mi maestro. Creo que algún día, mi discípulo derrotará personalmente al rey demonio. Algún año, algún mes, algún día, clima. Soleado. Después de regresar de la casa de mi amo, le enseñó a Frieren hago magia para conjurar campos de flores como consuelo ante las críticas de mi amo. Por suerte, a Frieren le gusta mucho esta magia. Tras decir en secreto algunas cosas malas sobre mi maestro, se sumergió en el aprendizaje de la magia. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado.
Hoy me tomé el día libre. Acompañado a mi discípulo, que había dominado la magia para conjurar campos de flores, a analizar y registrar las flores en las montañas y los campos. Durante mi búsqueda, también utilicé magia para materializar las flores que les gustaban a mis antiguos hermanos mayores, algo que aprendí de mi maestro. Se los di a mi discípula para que ella también los analice y registre. De esta forma, espero que esas hermosas flores y los preciosos recuerdos que encierran se puedan conservar mejor. Algún año, algún mes, algún día, el clima. Soleado. ¿Cómo inaugurar una era en la que cualquiera pueda usar magia? Encontró una solución. Solo necesito persuadir al imperio unificado más grande de este continente para que Su Majestad acepte un plan nacional de investigación mágica, aboliendo la antigua noción de que investigar la magia públicamente era un tabú. Y una vez que el imperio más poderoso del continente comience a investigar, las naciones vecinas, naturalmente, no quedarán de brazos cruzados. Porque la magia tiene un enorme poder destructivo. Una vez que el imperio lo aplica primero al ámbito militar, debido a la enorme disparidad de fuerzas, a las naciones vecinas les resultará difícil mantener sus esferas de influencia originales. Por lo tanto, todos los países y regiones del continente seguirán el ejemplo. Incluso si algunas fuerzas optan por negarse, serán absorbidas por otras fuerzas que sí lo hayan hecho. ¿Y cómo persuadir a Su Majestad del Imperio Unificado para que acepte mi plan? La teoría de la magia que he investigado hasta ahora me será de gran utilidad. Aunque el marco teórico de la magia, incluso con las investigaciones actuales, todavía está bastante lejos del objetivo final de permitir que la gente común practique magia, pero con reducir restrictivamente el umbral de talento necesario para practicar magia, permitiendo que personas comunes con mayor aptitud alcancen ese umbral, ya es suficiente. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Lluvia ligera. Desde Feybasin hasta la capital imperial, fue un viaje realmente largo. Pero, afortunadamente, el resultado fue ideal. Debido a nuestras gloriosas victorias pasadas contra los demonios, tanto mi discípulo como yo tuvimos la oportunidad de ser recibidos en audiencia por Su Majestad. Tras escuchar atentamente mis ideas, Su Majestad reflexionó un rato y decidió darme la oportunidad de demostrar que mi teoría mágica era, en efecto, confiable. Su Majestad me asignó primero 10 subordinados de confianza, permitiéndome enseñarles utilizando primero mi teoría mágica. Si estas personas comunes y corrientes pudieran dominar la magia de la verdad, entonces él estaría de acuerdo en difundir esta teoría mágica a un público más amplio. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Aunque el objetivo no se logró directamente, la situación actual no es mala. Es que mi ya escaso tiempo libre ahora tiene que dedicarse en parte a la enseñanza de los subordinados de Su Majestad, parece que tendré que suspender temporalmente parte de mi investigación sobre la teoría de la magia. Afortunadamente, Frieren también me está ayudando, impartiendo clases ocasionalmente a los subordinados de Su Majestad. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Lo seguiremos. Los resultados experimentales fueron incluso mejores de lo que esperaba. Entre los 10 subordinados de Su Majestad, la mitad meditaba sobre magia, e incluso 2 de ellos podían realizar magia sencilla. Su Majestad quedó muy complacida y decidió ampliar el juicio a un ámbito más amplio. En cuanto a por qué no anunció directamente una iniciativa nacional de investigación mágica, Su Majestad me lo explicó personalmente. En cualquier región del continente, debido al prolongado conflicto con los demonios, la gente percibe que investigar la magia es un tabú. Este cambio de mentalidad requiere tiempo. Incluso como líder de una nación, no puede cambiar la opinión pública de la gran mayoría de la gente con una sola orden. Por lo tanto, este asunto debe avanzar gradualmente con el tiempo. Puedo percibir que las acciones de Su Majestad contienen motivos egoístas, pero al menos están evolucionando en una buena dirección. Así que acepté este resultado. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Los días de investigación sobre teoría mágica en la capital imperial son realmente un poco aburridos. Incluso mi discípulo Frieren ya no podía quedarse quieto. A petición suya, no tuve más remedio que posponer mi trabajo 1 o 2 días y acompañarla a dar un paseo por la naturaleza. Frieren estaba muy contenta, me pidió que le trenzara el pelo y dijo que era raro poder robarle a su profesora. Este niño, según el plan de mi discípulo, primero pasamos mediodía jugando en una cordillera a las afueras de la capital imperial, y luego exploramos un laberinto cercano.
Frieren encontró el mapa del tesoro del laberinto y dijo que en lo profundo del laberinto había una valiosa hierba medicinal que, si se consumía, podía hacer que uno estuviera sano, lleno de energía e incluso prolongar la vida. ¿Mi discípulo siente que me estoy haciendo viejo? Quizás, después de todo, sí que tengo algunas cañas ahora. Pero esta sensación de ser querido es agradable, sobre todo cuando viene de mi discípulo, un elfo que no es sensible al tiempo. Hablando de eso, ¿no debería ir a visitar a mi maestro pronto? Pensándolo bien, hace mucho tiempo que no veo a mi ama ni la despierto. Mi ama no durmió hasta tarde hoy, ¿verdad? Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Tengo el cuerpo muy cansado y me duelen un poco las piernas y los pies. Quizás realmente me estoy haciendo viejo. Ayer acompañé a mi discípulo a explorar todo el laberinto, pero desafortunadamente no había ninguna hierba medicinal valiosa al final del laberinto, solo algo de oro y plata, y griega. Un imitador. Sinceramente, aunque ya había determinado que el cofre del tesoro era un mímico disfrazado, mi discípulo insistió en probarlo. Al menos un tercio de mi energía la gasté en rescatar a Frieren de la boca del mímico. Ah, mi discípulo sí que da trabajo. Pero, aunque mi cuerpo está muy cansado, esta aventura fue realmente feliz. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. Frieren todavía se fue, ¿eh? Pero no pasa nada, algunos entornos en la capital imperial sí que tienen problemas, especialmente algunos nobles. En lo que respecta a su majestad, el anuncio del aviso público ya está incluido en la agenda. Si todo sale bien, probablemente se anunciará a finales del año que viene o a principios del año siguiente. Espero vivir para ver el día en que la teoría de la magia se popularice en todo el continente. Además, no debería ir a ver más de serie. Déjenme ir cuando termine de investigar esta teoría en la que estoy trabajando. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Nublado. La temperatura bajó bruscamente y me siento un poco indispuesto. He estado en cama durante varios días, y de repente recordé que todavía tenía este diario. Si me fijo en la fecha, no lo he actualizado en más de un año. Al leer el contenido de la entrada anterior, me siento bastante avergonzado. En aquel momento, tenía previsto visitar a mi maestro, pero su majestad creó repentinamente la organización de magos de la corte y esperaba que yo pudiera asumir el papel de profesor. Tras su entrenamiento, viajaron a varias ciudades importantes del imperio para promover mi teoría mágica. Por lo tanto, pospuse mi plan de visitar a mi maestro. Lo siento mucho, maestro. Cuando me recupere de mi enfermedad, iré a visitarte. Algún año, algún mes, algún día, el tiempo. Soleado. Mi discípulo Frieren volvió a visitarme. ¿Cómo pudo esta niña decir, Flame, cómo te has hecho tan vieja? Eres una bruja. La primera vez que vio a su maestra. Y como vive sola, simplemente se suelta el pelo y no se molesta en cuidarlo para nada. Después de sentar a Frieren, comenzó a peinarle el pelo y le froté bien las orejas. Todavía se sienten maravillosas, exactamente iguales que las de mi maestro. Pero al volver a ver a este niño, soy verdaderamente, verdaderamente feliz. Quizás no sea un maestro cualificado. Ya sea en Feldbassin o en la capital imperial, dediqué la mayor parte de mi tiempo y energía a mi sueño, sin invertir mucho en acompañarla adecuadamente. Ni yo mismo soy un discípulo cualificado. Desde la última vez que llevé a Frieren a ver a mi amo, no he vuelto. Siempre pensé que volvería dentro de un tiempo, volvería después de terminar esta tarea, volvería después de alcanzar este hito. Pero seguía pensando en eso, inconscientemente, mis obligaciones y mi posición ya no me permitían irme. La imagen y los recuerdos de mi amo, el contenido de las primeras partes de este diario, incluso se han convertido en una fuente de pavor para mí. Soy una persona verdaderamente despiadada. Sí. Algún año, algún mes, algún día, clima. Soleado. El clima de hoy es hermoso, igual que el día en que mi maestro me enseñó magia para conjurar campos de flores. El antiguo príncipe heredero, ahora su majestad, se paró junto a mi ventana y me dijo que mi teoría mágica se había extendido por todo el imperio y por todo el continente. La magia ya no es una patente exclusiva de los demonios, sino una herramienta para que los humanos resistan a los demonios y mejoren sus vidas. Además, incluso llamó al obispo de la Santa Capital para que me tratara. Pero sé que algunas cosas no tienen sentido. Al igual que las flores en otoño e invierno, aunque sigan mirando con intensidad, ya han agotado su última vitalidad. Pero, afortunadamente, la semilla del sueño ha sido plantada. Aunque no llegue a verlo florecer, al menos hay esperanza.
Igual que la magia para conjurar campos de flores, igual que las flores en la memoria de mi maestro. Ahora, todos ellos se han incorporado a los libros de texto para aprender teoría mágica, y estoy seguro de que nunca volverán a desaparecer. Ah, cierto, una cosa más. Por fin terminó la última página de este horrible diario. Supongo que es un buen final. Fin del libro, nota. Este diario se encuentra guardado entre el mar de flores en la Asociación de Magia Continental, sucursal Oisast, protegido por una barrera especial de ocultación visual. Nota. Este diario no tiene marcas de rotura, y la caja de regalo que lo acompañaba era pura magia de reparo. Nota. Dentro de la barrera donde se encuentra el diario, también hay un testamento perfectamente conservado, pero presenta algunas marcas de pegamento, lo que sugiere que fue reparado con pegamento antes de ser restaurado. Nota. Este diario ha sido leído por completo, y en el reverso de la última página dice: leído. Esperas que pueda hacerme cargo de tu trabajo. Lo intentaré a regañadientes a mi manera. En fin, es solo un capricho. Nota. Tras leer esto, Cierdelfa permitió voluntariamente que su discípulo Good le acariciara las orejas durante un rato. Capítulo 144 Almohada de Dulces Sueños Capítulo 144. Dulces Sueños era Shinshi-21, invierno profundo países del norte, Averst qué giro tan terrible de los acontecimientos. En el comedor, Duncan se llevó la mano a las gafas para ajustarse la cara, ocultando así sus pupilas, que de repente se habían contraído. Tras presenciar la destrucción de un artefacto atesorado por el Imperio durante más de 1000 años, sería falso decir que no sintió nada. Después de todo, era una obra genuina del gran mago. Llama. Como fundadora de la era de la magia humana, incluso si los magos jóvenes no comprendían de todo sus hazañas específicas, sentían cierta reverencia cuando se mencionaba su nombre, que aparecía con frecuencia en los libros de texto de magia. Y las emociones de Duncan eran mucho más intensas que las de la gente común. Porque era un mago de la corte. Como carga surgida de la existencia de Flame, un mago de la corte no solo podía moverse entre los miembros de la familia real, disfrutando de un trato político excepcionalmente privilegiado que no estaba sujeto a la jurisdicción de otros departamentos, sino que también, bajo el pretexto de investigar la magia, podía acceder libremente a varias bibliotecas nacionales para examinar tomos mágicos archivados y los valiosos manuscritos que dejó Lady Flame. Pero el punto más valioso fue que Lady Flame había dejado como requisito que la selección de magos de la corte priorizara la actitud mágica, siendo los antecedentes algo secundario. Fue precisamente por esta razón que un noble decadente del campo como Duncan tuvo la oportunidad de intercambiar su actitud y méritos militares por un camino hacia el círculo de poder central del imperio. Además, todos los magos de la corte original fueron alumnos de Flame. Incluso hoy en día, aunque el gran mago Flame falleció hace mucho tiempo. Pero los magos de la corte heredaron la sabiduría que ella misma inició y disfrutaron del mecenazgo político que dejó tras de sí. Por lo tanto, en el fondo, Duncan, aunque no se atrevía a ser considerado discípulo de Lady Flame, seguía viéndose como su sucesor. Y cuando la capital imperial lo eligió para esta misión diplomática, lo hizo teniendo esto en cuenta. Esperaban que cuando Serie viera al sucesor de su discípulo traer de vuelta el diario de este, comprendiera que el sueño que Flame había dejado atrás seguía echando raíces y observando en el suelo del imperio, transmitido de generación en generación. De esta forma, aunque Serie no hizo ninguna declaración, su impresión del imperio seguramente mejorará significativamente. Si la Asociación de Magia Continental pudiera mostrarse ligeramente un favor del imperio en el futuro, entonces esta misión diplomática no habría sido en vano. Es que, al ver el regalo que Serie había hecho pedazos, Duncan comprendió que el plan del grupo de expertos imperial había fracasado esta vez. Por suerte, no esperaba completar la misión con este viaje. De lo contrario, podría haber perdido mucho pelo de la preocupación. Al otro lado de la mesa del comedor. Al ver a su maestra romper el diario, Good dudó si debía hablar y convencerla. Al menos, léelo una vez antes de destruirlo. Pero cuando Good observó que ni un solo trozo de papel, al caer de las yemas de los dedos del elfo, salió volando de la caja de regalo, lo comprendió al instante. No pude evitar negar con la cabeza sonriendo. Profesor, ¿es tan difícil mostrar sus verdaderos sentimientos? Está claro que querías leerlo, ¿verdad? ¿De qué te ríes? La elfa detuvo sus acciones, frunció el ceño y preguntó con cautela a su discípula que estaba a su lado. Nada. Gut agitó la mano y respondió. De repente pensé en una escena y bastante linda.
En su mente, imaginó al elfo agachado en un rincón desierto después de la comida, reconstruyendo cuidadosamente el diario. La curva de los labios de Gut se ensanchó aún más. Piensa en lo que quieras. La elfa hizo un puchero y, tras destrozar por completo el diario de Flame, lo tiró al suelo junto con la caja de regalo. Entonces, levantó la vista hacia Duncan, que estaba sentado frente a ella, y preguntó con rostro frío. Estabas muy enfadado conmigo hace un momento, ¿verdad? Al ver cómo destruyes el preciado artefacto del imperio, es inevitable experimentar algunas emociones en medio de la sorpresa. Duncan no eludió la pregunta de la serie, admitiendo con franqueza las emociones que no podía ocultar, y ofreció una razón más apropiada. G. La serie se burló, sin creer claramente la explicación de Duncan. Podía intuir que la niña estaba enfadada porque había roto el diario de Flame, pero, no importa, no me importa. Te llamas Duncan, ¿verdad? El personal de la asociación me mostró tu información. Un mago común que en su día sirvió en el ejército, ahora miembro del círculo íntimo de la capital imperial. Es un verdadero honor para mí que me conozcas, respondió Duncan con humildad, llevándose una mano al pecho. Sinceramente, en cuestión de minutos, los acontecimientos en la mesa de negociación ya habían superado las expectativas de Duncan. Ahora, solo podía ir paso a paso, mostrándose extremadamente vigilante y cauteloso al responder a la atención de esta figura legendaria del mundo mágico. Hazte mi discípulo, Duncan. Incluso Duncan, que se había preparado mentalmente con esmero, se quedó un poco atónito al escuchar la invitación de la serie. Reflexionó un instante, sin saber cómo responder. Tras un momento de reflexión, Duncan negó con la cabeza. Por favor, perdóname, pero debo negarme. Sin embargo, tras negarse, a Duncan también le resultó difícil reprimir su curiosidad. Miró a Serie al otro lado de la mesa redonda y preguntó con seriedad. ¿Puedo saber por qué tiene esa intención? Al escuchar la negativa de Duncan, un atisbo de decepción apareció en los ojos de la serie, pero aún así respondió a su pregunta. Cuando me viste entrar, lo primero que pensé fue cómo derrotarme, ¿verdad? Así es, admitió Duncan. Pero solo fue por un momento. Rápidamente descarté esa idea. Pero un mago común y corriente, al percibir mi poder mágico, ni siquiera pensaría en luchar contra mí. ¿Solo por eso, estoy cualificado? No solo eso, dijo la serie con una media sonrisa. Cuando me viste romper el diario de Flame, por un momento te enfadaste tanto que quiste reaccionar, pero una vez que te tranquilizas, aún puedes conversar conmigo con humildad y cautela. Esta fortaleza mental es excelente. Si la mantienes, probablemente vivirás hasta el final de la vida humana, así que mi entrenamiento no se desperdiciará rápidamente. Veo. ¿Qué te parece? ¿Quieres ser mi discípulo? La asociación tiene poco personal en este momento. Puedo darte otra oportunidad. La expresión de Duncan era algo silencioso, sin saber si se debía al miedo de que sus pensamientos fueran completamente descubiertos, o si estaba sopesando los pros y los contras en su mente. Pero esta vez, Duncan no se negó directamente. En cambio, le preguntó algo a Serie. Sé que convertirse en tu discípulo otorga un privilegio. Le concederás a tu discípulo la magia que más deseas. ¿Qué quieres? Serie miró a Duncan con interés, preguntándose qué le pediría a aquel ambicioso mago. ¿Es magia para obtener un gran poder? ¿Magia para encontrar riquezas infinitas? ¿O, magia para manipular corazones y ascender al poder? Quiero la magia que pueda curar todas las enfermedades. Otro mago pidiéndome magia que no tiene nada que ver con el poder. La serie apoyó la mejilla en la barbilla, mirando a Duncan aturdida, como si viera las figuras de sus otros discípulos a través de él. Sin embargo, esta vez, era probable que quien hizo la solicitud se sintiera decepcionada. La idea de que la magia puede curar todas las enfermedades no es muy realista desde el punto de vista de la teoría mágica. Al fin y al cabo, para algunas enfermedades, si no se aborda la causa raíz, ninguna cantidad de energía vital que se le inyecta al cuerpo servirá de nada. A menos que se trate de magos que usan la magia por intuición, es posible que tengan una escasa esperanza de poder lanzarla. Después de todo, la magia existe en última instancia por la imaginación. Quizás existan magos que puedan imaginar que su magia cura todas las enfermedades. Si bien a lo largo de toda la historia de la magia humana, Serie nunca ha visto tal fenómeno, y la magia basada en los sentimientos también dificulta su comprensión teórica. En definitiva, la sanación no es un campo en el que los magos comunes y corrientes se inmiscuyan. Más bien, debería ser responsabilidad del clero, como los monjes.
Aunque Serie poseyera, debido a circunstancias especiales, poderosas reservas de magia de la diosa, capaces de curar dolencias persistentes que los monjes actuales no pudieron resolver, aún así era necesario abordar cada caso individual y no era de aplicación universal. Sin embargo, antes de que Serie pudiera expresar su incapacidad y pedirle a Duncan que hiciera otra petición. La negativa de Duncan, llena de disculpas, se escuchó antes de que ella pudiera hablar. Me disculpo, Lady Serie. Lo he pensado bien y debo pedirte perdón, pero no puedo convertirme en tu discípulo. Inhalar porque... Tras ser rechazados repetidamente, incluso la Serie se mostró algo disgustada. Sus ojos dorados miraron fijamente a Duncan, su poder mágico pulsó varias veces, emitiendo una presión sofocante. Duncan tragó saliva inconscientemente y, tras superar su miedo fisiológico y su preparación mental, apretó los dientes y dijo: ¿por qué no puedes satisfacer mi ambición? Mi esposa ha sido débil y enfermiza desde la infancia, y necesito que los monjes y sanadores de la capital imperial, expertos en diversas enfermedades incurables, acondicionen continuamente su cuerpo. Mi suegro ha sido víctima de una conspiración y ha sido marginado, y necesito ocupar un puesto importante en el imperio para reivindicarlo y brindarle protección. Mi familia está en decadencia y fue masacrada por demonios. Necesito revitalizarla y vengarme. Mi profesor, necesito suficiente poder para responder. Veo. Serie apartó la mirada, dejando de mirar a Duncan. En efecto, tenía razón, ella no podía satisfacer su ambición. Los numerosos deseos de Duncan solo podían cumplirse en el centro de poder del imperio. Le pido disculpas, Lady Serie, por favor perdone mi anterior descortesía, no importa, dijo la elfa, haciendo un gesto con la mano. Puedes irte. No tenemos nada más que hablar. Duncan abrió la boca con la intención de decir algo más, pero se sorprendió al descubrir que, por alguna razón, ya no podía hablar. Después de usar magia para silenciar a Duncan, la Serie pateó a Gut, que estaba a su lado, con la pantorrilla, dándole instrucciones. Ve a despedirlo y, de paso, resuelve el asunto de la misión diplomática. Está bien, Gut dejó el tenedor, suspiró con impotencia y luego acompañó a Duncan fuera del restaurante. El estado de ánimo de su profesor era visiblemente malo en ese momento, así que lo mejor era alejar a Duncan rápidamente. Tras dar unos pasos fuera del restaurante, Duncan notó que el poder mágico ligado a sus cuerdas vocales comenzaba a disiparse significativamente. Intentó pronunciar algunas sílabas, y tras confirmar que podía usar sus cuerdas vocales, Duncan no pudo evitar quejarse. Lady Serie es realmente obstinada. No es como si no hubieras rechazado a la profesora 2 veces antes. Ya te está dando prestigio el hecho de que no te haya lanzado un hechizo. Gut puso los ojos en blanco mirando a Duncan y replicó. Verdadero. Al darse cuenta de que él tampoco tenía mucha razón, Duncan se acercó y no continuó con el tema. Entonces, si procedemos según las condiciones que acordamos antes de la cena, ¿actuará usted como representante de Lady Serie y me acompañará de regreso al imperio para informar? De acuerdo. Gut avanzando algo distraído, su mirada vagaba de izquierda a derecha por la calle, como buscando algo. ¿Estás buscando a alguien? Preguntó Duncan sin poder evitarlo. Sí, estoy buscando a un niño pequeño que vende caramelos. Recuerdo que suele ofrecerlos por aquí. ¿Un niño pequeño? ¿Vende caramelos? Duncan echó un vistazo a los restos de nieve que aún quedaban en la calle. Eso no es nada fácil. En efecto. Aunque el rey demonio ha sido derrotado, muchos lugares aún no son del todo pacíficos. La aldea de ese niño fue atacada por demonios, y solo él y su hermana sobrevivieron. Es así. La mirada de Duncan se intensificó. En sus años de servicio militar, había presenciado demasiadas tragedias como esta. Incluso el propio Duncan sobrevivió a un ataque demoníaco. ¿Acaso se vendió y se fue a casa? Tras buscar durante un buen rato en la calle sin éxito, Gut simplemente cerró los ojos y liberó su poder mágico para percibir. A diferencia del campo de visión limitado del ojo humano, gracias a la detección del poder mágico, Gut localizó rápidamente a su objetivo. Ese niño está aquí. Gut abrió los ojos y comenzó a moverse, con Duncan siguiéndole de cerca, caminando juntos. Tras doblar algunas esquinas de la calle, Gut se detuvo frente a una tienda. El niño pequeño, detectado por poderes mágicos, estaba hirviendo jarabe dentro del local, mientras su hermana organizaba los dulces ya preparados. ¿Esta tienda, no es la de esa anciana? Gut tenía una impresión de esta tienda.
Cuando llegó por primera vez a Hearst, compró una bolsa de caramelos aquí y recibió una recompensa por una buena acción diaria después de dársela a una niña pequeña. Más tarde, le pareció que el sabor era bueno y a menudo llevaba a Gunny a probarlo juntos. Con algunas preguntas en mente, Gut abrió la puerta de la tienda y entró. Bienvenidos. La niña dejó de hacer lo que estaba haciendo y dijo dulcemente hacia la puerta. Es el hermano Tripas. Tras ver claramente el rostro de la recién llegada, la niña corrió rápidamente hacia ella y le dio un abrazo a Gut. Gut extendió la mano, le revolvió el pelo y le parecía a su hermano, que estaba hirviendo jarabe dentro de la tienda. El niño pequeño señaló con aire de disculpa la varilla que tenía en la mano, indicando que no podía parar por el momento, y después de saludar a Gut, continuó con su trabajo. Entonces Gut tuvo que preguntarle a la hermana cómo habían llegado a trabajar allí. Tras escuchar la narración de la niña, Gut fue comprendiendo gradualmente toda la historia. Todo esto fue obra de Gumi y Lieren cuando él no estaba presente. Resultó que, a medida que envejecía, la anciana dueña de la tienda se sentía cada vez más abrumada e incapaz de mantener el negocio solo, por lo que demostró la posibilidad de trasladar la tienda de dulces. Cuando Gumi, esa niña codiciosa, se enteró de que su tienda de dulces favorita estaba a punto de cerrar, se sintió desconsolada y le rogó a la anciana que no se fuera. Sin embargo, por motivos de salud, no había otra opción. Rechazada, Gumi tuvo que empacar algunas bolsas de sus dulces favoritos y regresar para compartirlos con su hermano mayor, Lieren, y confiarle sus preocupaciones. Pero el que hablaba no tenía ninguna intención, mientras que el que escuchaba sí tenía un propósito. Lieren pensó inmediatamente en el hermano y la hermana a quienes Gut cuidaba a menudo. Tras proponérselo a Gumi, congeniaron al instante. Uno pensó en invertir en un negocio en West y, al mismo tiempo, hacer algunas buenas obras, mientras que el otro, además, pensó que de esta manera se podría preservar la artesanía de la anciana. En resumen, los dos invirtieron conjuntamente en la tienda de la anciana y se hicieron carga de ella, contrataron al hermano y a la hermana, de modo que ya no tuvieron que soportar el frío y el calor de la calle, y además recibieron un salario bastante generoso. Y la anciana, ante la sincera y sentida insistencia de Gumi, accedió a quedarse un poco más y enseñar sus habilidades a los hermanos. Gumi y Lieren, bien hecho. Gut lo permitido sinceramente y, como de costumbre, compró 2 bolsas grandes de caramelos y pan, vaciando casi por completo el estante. Gracias, hermano Gut. Tras hacer el checkout, la hermana le dio las gracias amablemente y acompañó a Gut y a Duncan a unos pasos de la puerta antes de regresar. Aquí estoy, para ti. Gut le metió una bolsa de caramelos y pan en la mano a Duncan. No digas que la Asociación Continental de Magia no proporciona comida cuando estás en una misión. Yo te invité. Por supuesto. Duncan cogió un trozo de pan y se lo llevó a la boca, con una sonrisa en el rostro. La comida tiene sabor a cuento, es muy reconfortante y deliciosa. Sí, hace bastante calor. Timbre. Misión diaria. Buena acción diaria completada. Sorteo de recompensas al azar, dibujo terminado. Enhorabuena, anfitrión. Ha obtenido el objeto. Almohada Dulces Sueños. Capítulo 145. Voy directamente por tu puerta trasera. Capítulo 145. Simplemente entraré por tu puerta trasera. Gut sintió una oleada de emoción al ver cómo aparecían una tras otras las indicaciones del sistema. En efecto, los corazones de los niños son más puros. Incluso sus agradecimientos son sinceros. Gut acompañó diligentemente a Duncan de vuelta por el camino que habían tomado, sin olvidar abrir hábilmente la interfaz del sistema por el camino para examinar el objeto que acababa de dibujar. Nombre del artículo. Almohada de buenos sueños. Descripción del artículo. En el primer mes del 17º año, durante una visita a Yuanling, soñé con el difunto emperador y la emperatriz viuda como si estuvieran vivos y llenos de alegría. Anoche, de repente soñé que regresó a casa, a una pequeña ventana, donde ella se peinaba. Nos miramos en silencio, solo las lágrimas corrían a raudales. Siempre hay escenas cuya preciosidad solo se comprenderá en el futuro. Siempre hay emociones que solo se pueden revivir en sueños. Sin embargo, los buenos sueños son difíciles de encontrar y difíciles de hacer realidad. Efecto del artículo. Cuando uses la almohada de los buenos sueños para dormir, tendrás un buen sueño. Nota. Existe una pequeña probabilidad de despertar un hermoso sueño del futuro después de su uso. ¿Despertar y un hermoso sueño del futuro? Tras leer la descripción detallada del objeto, la mirada de Gut se tornó solemne. Aunque la descripción del artículo incluía las palabras baja probabilidad y lo que se podía observar era solo un sueño del futuro.
Pero si se aumenta la frecuencia de los intentos y se analiza cuidadosamente cada dato del sueño futuro, podría ser posible consolidar alguna información útil. Después de todo, este era el único objeto que poseía capaz de observar el futuro, así que, naturalmente, tenía que sacar el máximo provecho. Pensando en esto, Gut se comunicó con su sistema espacial y recuperó la almohada de los buenos sueños. Sin embargo, la aparición del objeto fue algo inesperado para Gut. No era una almohada de tamaño natural, sino una réplica en miniatura, e incluso tenía un tacto ligeramente metálico. ¿Cómo puedo usar esto? Gut frunció el ceño, dando vueltas una y otra vez a la almohada que tenía en la mano. No podía dormir directamente sobre ella, ¿verdad? ¿No le dolería la cabeza? Finalmente, tras infundirle con cautela algo de magia, la almohada de los buenos sueños reaccionó. Los bordes y las esquinas del modelo de almohada comenzaron a brillar. Funciona. Al ver que la entrada mágica tenía respuesta, el corazón de Gut se regocijó y rápidamente aceleró el ritmo de infusión en la almohada de los buenos sueños. A medida que aumentaba la tasa de absorción, el área brillante en el modelo de almohada se hacía cada vez más grande, hasta que la luz cubría todo el modelo. Al mismo tiempo, varias ideas resuenan en la mente de Gut. Infusión de energía completada. Usos actuales de la batería recargable. 3/3 nota. Este artículo se puede utilizar para recargar cualquier almohada, otorgándole un efecto de sueño reparador. Así que hay que cargarlo antes de usarlo, con razón no reaccionaba antes, pero esto también es bueno. El artículo no tiene restricciones de tamaño, lo que no solo facilita su transporte, sino que también evita la incomodidad de que varias personas compartan una almohada si quiero compartir el efecto de buenos sueños con otros más tarde. Tras comprender cómo utilizar la almohada para soñar, Bud la guardó con cuidado y regresó al restaurante para continuar con su comida anterior. Hay que reconocer que las habilidades culinarias del chef Leike eran verdaderamente excepcionales. Aunque Gut había viajado por muchas ciudades de los países centrales, seguía añorando ese sabor. Aprovechando esta oportunidad, Gut satisfizo plenamente su paladar. Resulta que, tal vez influenciado por la entrada del concurso de talentos Dios Chef del otro mundo, Gut siempre analizaba inconscientemente la comida que comía, tratando de deducir qué ingredientes se usaban en el proceso de cocción y qué técnicas de cocina se empleaban. Al ver que todos en la mesa habían comido y bebido hasta saciarse, Serie llamó a un camarero del restaurante y se levantó para ir a la recepción a pagar la cuenta. Tras ver marcharse a su profesor, Bud levantó una esquina del mantel que tenía al lado y se agachó para buscar la caja de regalo que su profesor había tirado antes. Sin embargo, tras registrar la zona, Bud no pudo encontrar ni rastro de la caja de regalo. Supuso que Sora y sus hermanos menores no tocarían ese objeto, así que ¿quién lo habría cogido? ¿Qué buscas ahí abajo? Detrás de él, la fría voz del elfo resonó de repente. Bud soltó una risita y respondió en tono burlón. Estoy buscando el diario de la hermana mayor Flame. Para ser sincero, me interesa mucho lo que está escrito en él. ¿Lo ha notado, profesor? Tal vez algún perro callejero en la cuneta se lo arrebató en lugar de esta curiosidad superflua, deberías dedicarla al cultivo de tu magia. Sí, profesor. La expresión de Gut se tornó seria y respondió con la actitud apropiada. En cuanto al diario de la hermana mayor, simplemente asumiré que un perrito se lo llevó Serie. Después de la comida, el grupo llegó a la sucursal de la Asociación Continental de Magia, recientemente inaugurada en Oisast. Tras acomodar su equipaje, Azka y su hermana se marcharon primero, diciendo que querían buscar una casa en la ciudad y comprar un terreno con patio para establecerse. Aunque la situación económica de Zane y Ross también era bastante buena, era evidente que no podía gastar con la misma libertad que Azka y su hermana. Por lo tanto, optaron por aceptar la vivienda que les proporcionó la asociación y, tras recibir las llaves de su habitación, fueron a comprar artículos de primera necesidad a la ciudad. En cuanto a Gut, para probar cuanto antes el efecto de la almohada de los buenos sueños, tras saludar a su profesor, buscó el hotel más cercano, se anotó en una habitación y echó una siesta. En un instante, la otra animada asociación quedó desierta, dejando solo una Serie, la maestra del nido vacío, en su interior. Suspiró el elfo, sospechó. Todos están ocupados. Bueno, es bueno estar ocupado. Entonces, un destello dorado apareció en su mano, y una caja de regalo exquisitamente empaquetada apareció en la mano del elfo. Cuanto más la miro, más monótona me parece la sala anexa de la asociación. Lieren y su sentido estético no parecen ser muy buenos. No importa, usaré magia para conjurar campos de flores y plantar algunas.
Cuando la serie terminó de hablar, diversas formas de flores frescas emergieron de la tierra en la habitación contigua, mostrando sus bellas yemas. Una hora después. Un hotel situado a las afueras de la sede de OISAS de la Asociación Continental de Magia. Gut abrió los ojos de repente y se incorporó, mirándose a sí mismo. En ese momento, Guan Yu se irguió, erguido como un majestuoso dragón. Este sueño al mediodía y bueno, podría considerarse un sueño hermoso. No solo fue vívido, sino también bastante real. Es una lástima que no se pueda hacer con frecuencia, de lo contrario, el cuerpo podría sufrir deficiencias nutricionales. Tras levantarse y lavarse, Gut se cambió de pantalones y regresó a la asociación. Sin embargo, en el vestíbulo de la asociación no había nadie más que el personal, lo que hacía que reinara un silencio inquietante. Al ver esto, Gut liberó un rastro de magia para investigar, y pronto, recibió dos señales de magia. La retroalimentación mágica de su hermano menor, Lieren, estaba arriba, y no hubo ninguna reacción por parte de él, así que probablemente todavía estaba dormido después de haberse emborrachado. En cuanto a la otra fuente de magia masiva y qué hacía su profesor en la sala contigua de la asociación, impulsado por la curiosidad, Gut se dirigió a la habitación lateral de la asociación, abrió la puerta que daba a ella y entonces y fue bloqueado por una barrera. Dentro de la barrera, Serie, que estaba usando la magia reparo para reparar el diario de su discípula Flame, quedó paralizada. Claramente no esperaba que Gut regresara tan pronto. Sin embargo, la magia se encontraba en un punto crítico, y para garantizar la calidad de la reparación, no era fácil interrumpirla en ese momento. Por suerte, había colocado una barrera en el exterior. Si conseguía bloquear el paso a Gut durante unos minutos, podría completarse la reparación. Y Serie tenía absoluta confianza en su magia de barrera. Ella pensaba que, incluso si su discípulo fuera un genio, le llevaría varias horas superarlo. Sin embargo, al segundo siguiente la voz de Gut sonó junto a la de Serie. Oiga, profesor, ¿qué hace usted solo en el cuarto de al lado? ¿Y encima ha puesto una barrera? Además, ¿y lo que estás reparando en tu mano, parece el diario de la hermana mayor Flame? La expresión de la elfa se tensó y su cuerpo se movió ligeramente, como si quisiera cubrir el diario con él, pero entonces se dio cuenta de que Gut ya se había acercado tanto, así que cubrirlo parecía inútil. Simplemente avanzando con resignación. ¡Guau! Eso es increíble. Gut aplaudió con una expresión exagerada, elogiando efusivamente al elfo. Es la magia que puede arrebatarle el diario de un discípulo de la boca a un perro callejero en el camino. Maestro, ¿puede enseñármela? Si sigues siendo sarcástico, te echaré. Al ver la magia palpitar salvajemente en la mano de su maestro, Gut se acobardó y dejó de burlarse, quedándose obedientemente a un lado. Si al ver a su discípulo retroceder, Serie agitó la mano para dispersar la magia y le preguntó: ¿Cómo lograste atravesar mi magia de barrera en tan poco tiempo? ¿Descubrimiento? Gut miró al elfo con una expresión extraña y respondió: Maestro, ¿de qué tonterías está hablando? Tengo acceso por la puerta trasera que me dio. ¿No sería más fácil simplemente entrar por la puerta trasera barrera? Capítulo 146. Mi discípulo es intestinos. Capítulo 146. Mi discípulo es Gut, dijo, alzando un anillo en su mano hacia Serie. Explicó que su maestro se lo había dado para evitar problemas al reclutar discípulos en la Santa Capital. Debido a que el anillo estaba grabado con parte de sus hechizos de magia de barrera, con este objeto no solo podía entrar y salir de la barrera de voluntad, sino también realizar pequeños ajustes a la magia de barrera que ya se había lanzado. La intención original de la serie era permitir que Gut utilizara este objeto para ayudarla a mantener el entorno del examen. Sin embargo, durante su posterior viaje por la naturaleza, descubrió que dejar una llave para abrir la barrera a sus discípulos parecía una buena idea.